El camino al éxito y la consolidación de sueños nunca han sido fáciles. Bien lo sabe Iván Zamorano, quien con el objetivo de ser un empresario pareciera no haber sacado bien sus cálculos monetarios al embarcarse en el megaproyecto de la ciudad deportiva. El exfutbolista hoy enfrenta un juicio que lo demanda por la suma de casi 2.000 millones de pesos por parte de los bancos Itaú, Santander y BCI. Primero que todo, darle las gracias por la visita, darle las gracias por la oportunidad de que nos hacen poder compartir con ustedes nuestros sueños también. Para nosotros es muy importante poder traspasar todo lo que de alguna u otra manera significa el deporte hasta el día de hoy. La demanda interpuesta en abril de este año en el tercer juzgado civil de Santiago solicita el embargo de los bienes equivalentes al monto adeudado desde el 2013. Las firmas de la Ciudad Deportiva del Inca, Sociedad de Inversiones y Sociedad de Inversiones Santa Alicia no habrían cumplido con el pago de cuotas desde octubre del año pasado. La deuda se habría acumulado hasta llegar a los 70.504.710 UF, más los intereses, dando como resultado la inmensa suma impaga. ¿Qué pasó? El señor Zamorano no pagó la cuota correspondiente a octubre. ¿Y qué hizo el banco? Le aceleró todas las cuotas posteriores y ahora le cobra los 1.600 millones de pesos porque le aceleró el pagaré. La acción judicial también involucra a las empresas Servicios Deportivos, Gimnasio y Salud Limitada, del Inca Sport Limitada, y Servicios de Capacitación y Asesoría en Computación Limitada, todas representadas por Wilson Enrique Flores Caris, cuñado de Zamorano, quien también fue presentado como deudor. No sé nada yo. No sé, no me han dicho nada todavía y no quiero saber por esas personas. Perdón, es que no estoy saliendo a un funeral. Así que no estoy en condiciones de hablar. Pucha, sí, es que quería saber sobre lo que está viendo tu hermano nomás. Según el abogado de Zamorano, Nicolás Fernández, se inició un proceso de venta de propiedades que incluyen departamentos, oficinas, estacionamientos y bodegas de edificios en el sector de Las Condes y Vitacura, con el fin de saldar la deuda bancaria. Además, aseguró que las partes están participando de un proceso de reestructuración financiera. No tengo idea, no voy a emitir ninguna opinión porque en realidad no desconozco los detalles de esto. Sí, primero hay que ver si es verdad, si realmente habrá que escucharlo a él en su declaración y después ver qué es lo que realmente pasó. La verdad que no estoy muy al tanto. Algo escuché en el programa, pero sería... no tengo mayor información, esa es la verdad. En el 2011, el exjugador del Real Madrid vivió una situación similar, teniendo que enfrentar una demanda arbitral por parte de Juan Rodolfo Ulloa, dueño del centro de salud de la Ciudad Deportiva en ese momento, teniendo que desembolsar 180 millones de pesos. Complejo momento que vive el ex capitán de la selección, que de no cancelar la deuda a la brevedad, tendrá que ver cómo le embargan todos sus bienes por los que tanto ha luchado en su vida. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Mañaneros Día Martes. Estamos comenzando con este tema. ¿Cómo Iván Zamorano llegó a tener una deuda de 1.900 millones de pesos en los bancos, que ha sido noticia durante los últimos días y que tiene en el ojo el huracán al exfutbolista? ¿De qué se trata esto? Claro, su ciudad deportiva, el gran sueño de su vida, con el cual se retiró y volvió a Chile para formar este proyecto de entorno y de complejo deportivo, finalmente lo tiene con una deuda millonarísima. Zamorano fue un tipo que ganó alrededor de 15 millones de dólares en su carrera deportiva, solo por el tema del fútbol. Son como 9.000 millones de pesos. Wow, claro. Y debe 2.000. ¿Cómo se entiende esta situación, Ale? Mira, hay una cosa que es bien interesante primero de analizar, y es que hace ya varios años que comenzaron los rumores de que Zamorano no estaba resultando esto de la ciudad deportiva. Ya. Todo esto porque era el deporte. Proyecto que finalmente jamás se llevó a cabo por razones económicas. En ese entonces ya, cuando esa noticia se supo, apareció uno de sus socios diciendo que efectivamente Zamorano tenía que hacerse asesorar mejor
en temas económicos. Y ya entonces la prensa había puesto ojo entonces en lo que se refiere a su patrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que genera el hoyo económico? ¿Los costos fijos? ¿La mantención? Porque la deuda no es de él, la deuda es de sus empresas, Felipe. Claro. Dos empresas y... Claro, y él ha ido, claro, como decía, perdona, son las empresas, pero claro, él ha tenido que ir de alguna manera cubriendo eso con su patrimonio personal. Con sus bienes personales. Con sus bienes personales. Perfecto. Por eso lo que decía la nota es correcto, que ha tenido que vender, entiendo, estacionamientos de algunos edificios, algunos departamentos que tenía también algunas propiedades justamente para ir cubriendo. Ahora, lo que aparecía en la nota y lo que decía el abogado Aldo Duque es cierto, que de alguna forma cuando tú dejas de pagar ciertas cuotas en los bancos, bueno, los bancos te van acelerando. Y por eso es que cuando uno, por ejemplo, ve... Claro, dejan de conversar contigo en buenas Claro, que en abril, de marzo a abril de este año, la deuda pasó de 420 millones y fracción a 1.949 millones. En un par de meses. Pero porque te cobran todo, como que las cuotas que también restan del año, una cosa y bien te rara. aceleran los intereses, entonces por eso es que salta tan violentamente. Una liquidación completa. Pero hoy día todavía Zamorano tiene una opción de salida, por ejemplo, si paga esos 400 millones, ¿podría volver a repactar la deuda y salir de un caso judicial? Yo me imagino que sí. Yo entiendo, por lo que he leído y por lo que he escuchado de sus cercanos, que en eso está. Claro. Esa es su etapa, digamos, en ese... Llegando a acuerdo. En este minuto está en eso. Felipe, una pregunta. ¿Y quién le llevaba a él toda esta cantidad de dinero? ¿Quién eran las personas que te estaban que te administraban esto? Si se sabe. En un primer momento, esta empresa era una empresa familiar, donde los más involucrados eran la hermana de Iván Zamorano y su esposo, Wilson Flores, que de hecho ha sido nombrado también, que es su cuñado, digamos, y que era el que tenía los negocios a cargo. A ver, para entender un poco más toda esta situación, Javi, es que tenemos un tremendo invitado, Alejandro Ursúa, que es economista. Panelista. Yo comprender como un tipo que ganó tanta plata en su carrera deportiva, que ganó cerca de 15 millones de dólares, según se dice, hoy en día le deba 2.000 a los bancos, y siendo que tiene un tremendo complejo deportivo en Las Condes, el cual es exitosísimo, porque la ciudad deportiva igual entran muchas lucas. ¿Cómo se puede llegar a un hoyo tan grande? Mira, lo que yo creo que es importante que entendamos también, que acá falta información con respecto a lo que estamos viendo. De hecho, falta que habla la persona más importante que Iván. La verdad que aquí no sabemos. Estamos hablando de una deuda, estamos hablando a lo mejor, ¿no es cierto?, de plata que debe, pero tampoco no sabemos cuáles son, como decía Felipe, la cantidad de activos que él tiene, que me permita entender, ¿no es cierto?, a lo mejor lo que debe es un tema absolutamente marginal versus su patrimonio. Entonces aquí falta todavía bastante más información. Yo creo que a Iván, creo que en general los medios han sido demasiado facilistas para poder juzgarlo. Nos falta mayor información, nos falta mayor cantidad de antecedentes. Efectivamente, yo creo que aquí, Iván, si hay algo que a lo mejor culposo de él, fue que a lo mejor, ¿no es cierto?, descansó mucho en su hermana y en su cuñado para administrar sus finanzas, pero en realidad tampoco tenemos una certeza que efectivamente está en quiebra. Sabemos que hoy día, ¿no es cierto?, está con una deuda castigada, pero de ahí, ¿no es cierto?, a que es incobrable. Pero no hay quiebra. Pero Alejandro, el punto es que, tal como lo conversábamos con Lali y con Felipe, el punto es que él hizo malos negocios con sus empresas, con sus distintas empresas, y eso hoy día lo tiene en jaque, por lo tanto tendría que responder con su patrimonio familiar o personal. Claro. O sea, él hizo malos negocios en la empresa, o sea, la empresa no se administró de la manera correcta, no es que él haya pedido un crédito de consumo y nunca lo pagó. Exacto, mira, acá estamos hablando, como decía Felipe, los bancos cuando ven que estamos llegando a un incobrable dicen, perfecto, tú no solamente no te voy a cobrar la cuota que me falta, sino que págame, yo devengo el total, todo lo que me debes. Y efectivamente eso viene ¿no es cierto?, con intereses, con las tasas máximas legales que pueden llegar a cobrar. O sea, el escenario hoy día se ve bastante más negro, y a lo mejor lo que puede ser si en un momento determinado se siente este tema se convierte. Ahora, perdón, Javi Salva, ¿qué hizo mal Iván? Porque si bien el problema es de las empresas, no de él personalmente, no de él como Iván Zamorano, algo tiene que ver mal. Y él además no toma las decisiones completamente, podrá ser el accionista mayoritario, lo que sea, pero tenía gente ahí a cargo. ¿Cuál fue su error? A ver, yo creo que a lo mejor tener, ¿no es cierto?, una fe ciega en la operación que se estaban haciendo. Nunca hay que olvidar que los bancos, generalmente ¿no es cierto?, en Chile hay dos tipos de personas: las personas jurídicas, que son las empresas, y las personas naturales, que somos nosotros. Muchas veces las entidades financieras, cuando te prestan dinero, te dicen, perfecto, yo le presto plata a tu empresa, pero por favor, ¿quién me va a responder a mí? Y el aval fue él. El aval es, ¿no es cierto?, en este caso puede ser otra empresa, puede ser, ¿no es cierto?, la sociedad que tiene la ciudad deportiva, o y en este caso también Iván Zamora como persona natural. Ahora, tiene que... Perdona que te interrumpa, pero a mí me da la sensación, y solo la sensación, por lo que logro interpretar, que para los bancos es muy atractivo prestarle plata a una empresa que
su propiedad o parte importante de la propiedad de Iván Zamorano cuando Iván Zamorano Zamora avala. Claro. Pero obvio. No es Juan Pérez el que está pidiendo, no es Juan Pérez el que está avalando, es Iván Zamorano. Y yo creo que lo mismo, o sea, si nosotros a lo mejor nos metemos al sistema judicial, ¿no es cierto?, a revisar estas páginas, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor hay muchísimas más personas con... Esta información es pública porque había gente que se cuestionaba, decía, ¿por qué salta a las portadas de los diarios? ¿Por qué es tema esta deuda de las empresas de Iván Zamorano? ¿Es público? Exacto, que hay un tema, nosotros metemos ¿no es cierto?, a la página del Poder Judicial, www.poderjudicial.cl, y ponemos el nombre de Iván, y va a salir estas 3 causas que están hoy día abiertas, porque lo que está diciendo la gente en este momento, yo hoy día estoy yendo, ¿no es cierto?, a los tribunales a recuperar el dinero que te presté para poderlo recuperar. Recuerda que acá lo que hacen las entidades financieras prestan plata de su, ¿no es cierto?, propias para generar ganancias con respecto al tema. Entonces, cuando veo que se me está poniendo en riesgo la posibilidad de pago en ese momento, yo voy a la justicia y digo, señor, usted lo que me debe, devuélvamelo, y devuélvame además con interés y con los costos, con todo Alejandro, lo que eso hay una cosa, que una duda que uno tiene, porque Iván Zamorano es un tipo que quizás se había transformado como en un símbolo para nosotros de varias cosas, incluso de una persona que viene de muy abajo, gana mucho dinero y logra salir adelante y hacer grandes proyectos, como era esta ciudad deportiva, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ¿qué puede hacer una persona también que va a recibir, no sé, de repente una herencia o algo que a ellos les parezca que es mucho dinero? A lo mejor no a los niveles de Iván Zamorano, ¿no es cierto? Pero sí cree que hay algo que va a funcionar como un negocio. ¿Qué se puede hacer si uno no es un experto en finanzas, si uno no sabe cómo se manejan estas cosas? A ver, hay que asesorarse. Eso es como cuando ¿Y asesorarse por qué tipo de personas? ¿Quiénes son los ideales? A ver, hay entidades, ¿no es cierto?, por ejemplo, administradoras de fondos, family office, ¿no es cierto?, fondos de inversiones que te dicen, usted me presta plata, y yo inclusive hay entidades que, dependiendo tu perfil de riesgo, te aseguran mínimos de rentabilidad. Por ejemplo, tú, ¿no es cierto?, pones 100.000 UF en este proyecto y yo te aseguro que esto va a durar 8 años este fondo. Claro, pero eso meterte en otro proyecto, pero en el caso de él quería prolongar este tema del deporte, y la idea era precisamente que como él no tuvo la oportunidad y tuvo que buscárselas para salir adelante en el deporte, poder dar en esta ciudad deportiva un verdadero significado a lo que significa el deporte en nuestro país. Entonces, claro, era un proyecto propio, no era que él fue a meter su plata en otros proyectos, sino en su sueño, que era la ciudad deportiva. Claro, porque eso ha sido distinto si a lo mejor le digo, ¿sabes qué más? Necesito levantar este proyecto, yo quiero este proyecto como empresa, ¿no es cierto?, tenga más ingresos que egresos para que efectivamente sea, ¿no es cierto?, rentable, y asesorarse por gente que verdaderamente maneje bien el mundo de los negocios. Hacer una evaluación de proyecto, una evaluación financiera, y te dijera, ¿sabes qué? El negocio es rentable. Nosotros hablamos siempre... ¿Pero una ciudad deportiva es rentable en Chile? Es que lo que pasa, Julia, hay que hacer una investigación de mercado. La verdad que yo creo que el liviano decir que sí o decir que no sin hacer precisamente una investigación de mercado. Porque los balances de la ciudad deportiva de Zamorano arrojan que en los últimos 4 años han habido ingresos en torno a los 2.500 millones de pesos anuales. Chuta. Entonces, N plata, tú dices, ¿cómo es una empresa que claro, pero en la que entran 2.500? Eduardo, 1.900. Eduardo, le pasa que tenemos tal asimetría de información que no sabemos si primero que nada, el cuñado y la hermana Iván han manejado la plata durante más de 15 años. O sea, la verdad que si fuera, ¿no es cierto?, persona verdaderamente inexperta o que no supiese verdaderamente manejar el dinero o fuera, ¿no es cierto?, muy inapropiado, a lo mejor esta posición, ¿no es cierto?, conflictiva en términos financieros se hubiese producido mucho antes. Pero hay un tema también que es relevante, y es pensar que a lo mejor hay otras empresas, hay otros negocios, que es lo que no sabemos. Por eso es importante saber la versión de Iván. A lo mejor hay otros negocios que no son la ciudad deportiva propiamente tal, sino que son negocios anexos. Por eso yo recordaba lo de la Universidad del Deporte, que era también parte de este gran proyecto. Hay un gimnasio, hay una clínica kinesiológica de la Yo quiero decir una cosa. Iván, yo lo conozco y es tremendamente generoso, tremenda. O sea, se caracteriza por no solo la gente que está becada en su cosa deportiva, sino porque dona a muchas instituciones, ayuda a muchos amigos, un tipo tremendamente generoso, que creo que quizás eso le puede haber jugado un poco en contra. Entonces, ¿cómo este hombre, que en verdad es especialmente generoso, puede salir de esta situación? A ver, yo creo que lo hablamos ampliamente antes de las fiestas patrias. Yo creo que todas las personas, teniendo, ¿no es cierto?, un orden financiero, pueden salir mayoritariamente de sus deudas, principalmente cuando vemos que no es empresarial, que es rentable, que está generando lucas. Yo creo que la calidad humana y este ícono deportivo y de generosidad y de persona y de calidad humana, ¿no es cierto?, de Iván, que está haciendo lo deportivo, también hay que, por lo mismo yo creo hay que evaluarlo bien. Por lo mismo yo creo que es importante ponerlo en su contexto, tratar
tratar de esperar que él hable, que hable su cuñado, que hable la gente que de alguna manera está manejando los dineros de Iván, que está analizando toda esta situación, que hable su abogado, tener mayores luces. Yo creo que hoy día, insisto, creo que es demasiado liviano el hecho de llegar y juzgarlo y señalarlo con el dedo como que una persona que de mucho dinero. Todos tenemos deuda. Si ni siquiera sabemos que a lo mejor puede ser que su patrimonio sea inmensamente superior y lo pueda cubrir. Lo que decís tú, o sea, de este panel, por favor, que se ponga. Que levante la mano el que no tiene deuda. No tiene deuda. Nadie. O sea, estamos todos sentaditos, claro, ¿cachai? pero una cosa es deber plata al nivel que debe uno, tener crédito hipotecario. Sí, pero vale, lo que tú o yo ganamos durante el porcentaje es proporcional. Es proporcional, porque lo que tú y yo hemos ganado en nuestras carreras no se compara a un contrato, Iván. Uno de Iván. Pero sí, y lo que el gasto que él tiene y lo que ayuda a él a las demás personas tampoco. Pero hay un yo creo que hay un punto de inflexión en la carrera de Iván Zamorano que estamos pasando por alto, que a mucha gente igual le molesta, y es el tema del Transantiago. Cuando él se transforma en el ícono de uno de los... En el rostro de una campaña publicitaria. En el rostro de una campaña publicitaria, pero la gente no lo ve así. La gente lo ve mucho más allá. Lo ve como el rostro de algo que les amargó su vida. Entonces, es la realidad. Yo no me estoy metiendo... O sea, las deudas para mí no tienen nada que ver con eso, o la vida de Zamorano, o quién es Zamorano. Pero hay gente... que la gente lo ve distinto después de eso. Que lo ve distinto después de eso. Ahora, él salió y yo lo entiendo también, porque hay gente que día a día se sube a ese bus. Ale, pero personalmente yo creo que Iván Zamorano fue el niño símbolo, la gente perjudicada por el Transantiago. Yo creo que nadie, ¿no es cierto?, ni el más pesimista, las autoridades de gobierno que están diseñando este sistema de transporte público, que ojo, en Colombia y en Japón se demoraron más de 8 años en instaurarlo, ya que quería hacer, ¿no es cierto?, Big Bang, a cortar del día 11 de febrero y empezar a funcionar de una manera extraordinariamente bien. Pero, sí, pero fíjate, yo creo que el daño patrimonial a su imagen inclusive fue mucho más grande, y él cumplió con su parte. Él dijo, yo voy a cobrar X cantidad de dinero por ser la campaña, por ser ¿no es cierto?, la cara visible de esta campaña. Fui, presté mi nombre, porque además, ¿no es cierto?, presté mi nombre, presté mi imagen, la cual yo también fue remunerado, y si lo vemos por el daño público que tuvo en su figura, yo creo que mucho más de lo que de alguna manera tiene que haber ganado. Yo creo que hay que separarlo de eso. Yo estoy de acuerdo contigo, pero la gente hay mucha gente que no lo separa, y también tenemos que empatizar con esas personas, que todos los días usan el transporte público, que no es el caso de él. Pero eso no tiene mayor relación con la situación financiera que hoy día está enfrentando Iván Zamorano. O sea, no tiene relación puntualmente con eso. Salfate, usted tenía hace mucho rato una consulta para Alejandro. ¿Sabe qué? Es que yo tengo una duda, así que me carcome hace harto rato respecto a lo que está pasando. Me carcome a Iván Zamorano. Pongámonos en el peor escenario, donde él no puede liquidar sus deudas y comienzan a quitarle lo que posee. Muchas de las posesiones de Iván Zamorano hoy día son, por ejemplo, casas y departamentos en arriendo. Las personas, terceros que están ahí, podrían verse afectados si es que esta máquina devoradora de bienes comienza a llegar a otros círculos más amplios. Y, por ejemplo, que a mí me arriendo una casa y de repente están tocando mi puerta, ¿sabe que nos vamos a ir todo? Porque esto, usted está viendo la propiedad de este caballero. No, porque ¿qué contrato está arriendo? Yo de alguna manera lo que yo puedo demostrar ante la justicia es que los bienes que están dentro... Ya no me carcome más, muchas gracias. Los bienes que están dentro de este inmueble no son del señor Zamorano, sino que son míos, son, ¿no es cierto?, del señor Salfate. Y aquí está el contrato de arriendo. Yo lo que sí puede ser que el día de mañana te puedan decir, ¿sabes qué, señor Salfate? Esta propiedad ya no pertenece a don Iván, sino que pertenece al Banco La de tiene Chile, que desalojar o hacer un trato con nosotros. ¿No es cierto?, o pagarme a mí como arrendador. Igual yo vuelvo a aclarar un punto. Yo creo que el Transantiago y Zamorano queda totalmente atrás, y creo que Zamorano es un tipo tremendamente sensible, y el público y la gente sabe perfectamente quién es Zamorano, y se dio vuelta, y él es un tipo tremendamente sensible. Creo que no tiene nada que ver el Transantiago con lo que está pasando ahora. Yo comparto con él ofreció devolver la plata. Él es un tipo que... ¿De acuerdo? Yo creo capaz que ni siquiera la haya cobrado. Él dijo, yo devuelvo la plata mañana. Y lo mal que se sintió, la depresión que tuvo después de haberse hecho responsable de esto. O sea, creo que no tiene nada que ver, y su imagen pública. Oye, yo creo que aquí nadie en Chile puede atacar a Iván Zamorano como la persona que es, lo que logró como deportista, el gran ídolo, ni generosidad, aporta siempre la Teletón y todo lo que tú quieras. El tema es, ¿cómo una persona que ganó tantas lucas como Iván? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿por qué hacemos esta cuestión para hablar de Iván? No solamente eso, para que usted cuando esté en su casa tenga unos pesitos y quiera invertir, sepa bien cómo hacerlo, y no le pase en otra escala lo que le está pasando a Iván Zamorano. Porque en el fondo la respuesta es que él es bueno para la pelota, y él gana la plata por ahí. Ahora, si es malo para los negocios, puedes perder todo lo que ganas. Felipe. Sí, perdón por colgarme de lo que dice Eduardo, de la pregunta que hace Eduardo. Quiero agregarle un puntito. ¿Será entonces que Iván Zamorano lo que hace es que, más que ocupar patrimonio de lo que ganó como futbolista para montar sus empresas, de alguna manera eso lo ocupó de aval
y compró con deuda? Puede ser, lógicamente. Porque esa es la manera también que tú puedes comprar. En la parte, que de repente la gente se pierde y tiene su riesgo. Felipe, es una extraordinaria pregunta. La gente muchas veces se equivoca. La gente dice, pedir plata es malo. Cuando tenemos el tema de pedir plata y crecer de una forma responsable de un endeudamiento, el endeudamiento responsable es una buenísima herramienta. De hecho, todos los que estamos acá estamos comprando nuestra casa a través de un crédito hipotecario, pagando soberanamente nuestra hipoteca. Lo que te dice Felipe es como que Iván efectivamente contaba con esa plata, pero aún así prefiere dar un pie y pedir un crédito al banco para comprar toda su empresa, para armar toda su empresa. Eso es el crédito. Claro, porque para no tocar su patrimonio. Porque lo que tú alcanzaste a decir al final de la respuesta es que, claro, nosotros, y entiendo que todos los que estamos acá, estamos pagando un crédito hipotecario, es decir, compramos una casa con deuda, es decir, la casa no es mía, es del banco. Exacto. No tenemos plata para comprar. Que pareciera nuestra, pero no la es. ¿Sabes por qué? Porque si no me equivoco, de todos los que estamos acá, ninguno tiene la plata para comprar su casa al contado. Por eso es importante. Sin embargo, me da la sensación que Iván Zamorano podía comprar algo al contado. No solo una, sino que varias, por lo que ganó durante... Por lo tanto, pero él opta igual nomás a comprar con deuda. Pero porque hay un riesgo. para esa empresa, hay una definición. Siempre el valor presente del dinero es más rentable que el valor futuro. Hoy día tengo la plata en la mano. Entonces yo a lo mejor con 100, si yo soy inteligente, por eso es una muy buena pregunta que planteas tú, Felipe, que tú planteas con anterioridad, Alejandra, es cuando yo tengo la plata hoy día, sabes que tengo 100. Perfecto, a lo mejor puedo dar 5 pies de 20%, ¿no es cierto? De 20 en diferentes, y meterme en 5 proyectos que en sumatoria cuestan 500. Pero eso conviene porque yo no entiendo, porque si yo hubiera tenido la plata para comprarme mi casa, lo hubiera pagado así y me hubiera ahorrado todos los intereses a 20 o 30 años que no me acuerdo, pero... ¿Sabes qué, Julio? Lo que pasa es que hay un error. La mejor forma de capitalizar nuestro dinero es a través de un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque de alguna manera... A pesar de que yo tenga una cuenta una cuenta de ahorro, todo lo otro... Lo que pasa no, si lo tienes parado es un error, pero a lo mejor te podrías comprar 3 departamentos. Y el efecto plusvalía, ¿cuánto vale tu casa? No le da idea. Versus lo que cuestan 5 años más o lo que va a costar en 10 años más, va subiendo. Siempre el efecto plusvalía de una vivienda, principalmente en Chile, post-terremoto, ha sido mucho más marcado, ¿no es cierto? El nivel de ganancia, el incremental ¿no es cierto?, del valor de mi propiedad es mucho más alto. De hecho, la típica conversión de repente nos tiene un amigo, oye, mi casa subió tanto. El problema es que si la vendo, no tengo dónde comprarme otra más porque ha subido todo. Claro. Entonces, de alguna manera, tú estás comprando barato, ¿no es cierto? Estás ocupando la plata más barata que yo puedo tener, es una plata financiada a un horizonte largo tiempo, 20, 25, entonces, 30. a pesar de que tenga la plata, prefiero pedir un crédito consumo, o sea, un crédito hipotecario, dar un poquito de pie y esa plata moverla en otra cosa. De hecho, si te llega a pasar algo que Dios no lo quiera, tú te llegas a morir, ¿no es cierto? Tienes seguros asociados de gravamen, ¿no es cierto? Que de alguna manera el bien, el activo le queda a tu familia. Y la deuda que liquidada. Y pagadísimo. Ahora, pero esto para las casas. Me voy a morir. Pero para las inversiones a la hora de hacer un negocio, ¿corre igual? ¿La plusvalía de los negocios es la misma? ¿Cómo? O sea, no, ahí vamos viendo, dependiendo de la naturaleza del negocio, dependiendo del riesgo del negocio, el horizonte de tiempo, la cantidad de plata, la naturaleza del negocio, obviamente la rentabilidad. Entonces, Alejandro, para entender un poco y volver al principio, porque tú nos decías, nos falta información. Quizás la información que nos falta es justamente que Iván Zamorano, como persona, esa plata que tú decías que había ganado, que eran 15... Sí, yo leí que eran 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. No la está ocupando. O sí la ocupó. Y tiene otras propiedades y otras cosas como Iván Zamorano, otros activos que nosotros no conocemos. Pero puede ser que llegue... Y lo de la ciudad deportiva es lo que en este momento está ahí como en esta deuda tremenda, pero que ni siquiera sabemos su patrimonio es mucho mayor. Alejandro, ni siquiera hay claridad si efectivamente la ciudad empezaría, la ciudad deportiva. Sí. Hay una de las empresas que es ciudad deportiva. Pero pues, mira, de la hecho, otra es el único, Santa Cecilia. Según lo que se decía ayer en Vigilante, que me tocó también estar invitado al programa, era la única persona, la periodista que lanzó esta información del Mercurio, levantó la información y dijo que se contactó con Iván y Iván lo único que le dijo que estaba de vacaciones fuera del país. A lo mejor llega el día de mañana, saca la chequera, financia su deuda con el patrimonio que tiene y se acabó. Por eso digo, creo que es demasiado simplista el llegar y hablar cuál es la condición de deuda. Lo importante es que nosotros tengamos presente, y en este caso es súper relevante, que sería importante que en este caso tendremos también un niño simple, una persona superhumana como Iván, más encima tiene deuda. Lo importante es cómo nos endeudamos nosotros de una manera saludable. Ahora, en la vida es mejor tener amigos que plata. Exactamente. Mira lo que trae la última noticia. Y así es, los amigos que se cuadraron con Zamorano, ahí vemos a Douglas, a Nasol, y ahí está la fotografía de este asado en esta onda que
se realizó en la casa de Douglas y Ana Sol Romero, en donde estuvo Iván, en donde María, incluso su señora, ha salido en varias oportunidades a tuitear cosas, respaldar a su hombre, que me parece fantástico. También está Fernando Solabarrieta, Ivette Vergara, Benjamín Vicuña y Pampita, que lo recibieron unos días en el Aras del padrastro de Benjamín Vicuña en Pirque, puntualmente Aras Pirque, y así sucesivamente ha estado rodeado por el cariño de sus amigos que lo respaldan en este traspié económico que todos esperamos que logre salir lo antes posible, efectivamente, porque ¿quién no ha estado libre de una deuda por ahí? No, está terrible. Oye, y los amigos también ayudan y abren puertas. Es muy importante para pasar un mal trato, un mal rato en la vida. Grande Iván Zamorano, todos le deseamos lo mejor, por supuesto, a Iván. Sí, pues. Vamos a avanzar el tema, vamos a hablar con Alejandro también esta mañana con respecto al dólar, porque el dólar está subiendo de manera tremendamente importante, ya superó los 600 pesos. Ay, ¿Qué significa para nuestro bolsillo? ¿En qué nos puede importar? ¿En qué nos puede influir? Las cosas nos van a ser más Subió la tele, subió el auto. Ahora los exportadores están contentos. ¿Eso en qué repercute? No vamos a poder comprar nada. Ponga atención a la siguiente nota. Qué horror. ¿Sabía usted que el dólar subió su precio? Le cuento que la divisa estadounidense cerró en 601 pesos, su mayor valor desde marzo del 2009. Pero ¿cómo nos afecta en nuestro diario vivir? Le contamos. Si hablamos de economía doméstica, lo que podría verse más afectado con posibles alzas son los combustibles, la electricidad y servicios básicos. ¿Sabe usted cómo nos afecta? ¿En qué afecta? No sabría decirte. Sí, que en este caso afecta harto. El cobre también, varía el valor de eso, varía lo que es el mercado también internacional, varias cosas. Y por eso afecta a la economía de Chile. Bueno, me imagino que las exportaciones que vienen de Estados Unidos y bueno, de Europa en general. Expertos hablan que esta alza sería un termómetro de cómo se está comportando nuestro país. Algunos catalogan la economía chilena como débil. ¿Pero por qué se produjo esta situación? Se habla que los precios de nuestras materias primas están cayendo, por lo que no es una noticia que deberíamos alegrarnos. ¿Sabe usted si repercute en su bolsillo? Sí, se afecta el bolsillo un poco. ¿Tú estás atento cuando sube y baja el dólar? Sí. Eso hace que algunos productos suban o bajen según la inflación y todo eso. El precio del dólar que afecta a nuestro país cierra en su más alto valor después de 5 años. Un tema que nos deja en la incertidumbre de cómo afectará en el presupuesto diario, ya que como dice el dicho popular, sube todo, menos los sueldos. ¿Cómo nos influye el alza del dólar, querido Alejandro? ¿Qué cosas van a subir? ¡No son ni míos! Eso vale más que ayer. Eso vale más que ayer. ¿Cuánto vale ahí? ¿Cuánto tenemos acá, Alejandro? $350 acá. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Por 6 tenemos... Por 6, 18. No, me pregunté a mí. Como 180 lucas. ¿Me alcanza para el iPhone 6? No, un tercio. Lo importante frente a tu pregunta... ¡Soy rica! Siempre ha sido rica, la rica. Mira, súper rica. La Julia rica. Alejandro. Lo importante es que realmente nosotros generalmente tendemos a ver todos los temas económicos en forma lineal. Lo importante es que entendamos que nosotros siempre tienen dos caras los procesos. En este caso, acuérdense que el año pasado, ya antepasado, cuando estábamos con el dólar bajo los 500 pesos, ¿sí? Los que lloraban, ¿no es cierto?, y estaban reclamando y pedían, ¿no es cierto?, al Estado que interviniera, que mejorara la forma de poder influenciar el dólar, eran los exportadores, sí. ¿No es cierto? Sí. Y estábamos todos nosotros como consumidores súper contentos porque veíamos los viajes, ¿no es cierto?, Centroamérica, de vacaciones, era mucho más barato el himno. Hoy día... Ahora Salfate con esas moneditas puede hacer algo. Nos hoy cambian... día. Con esto no alcanza ni para una bebida en Estados Unidos. En Estados Unidos alcanza mucho. Entonces, ¿qué pasa? Con la contracara, hoy día los grandes beneficiados, ¿quiénes son? Son los exportadores, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿qué nos pasa? Nosotros, nuestro dinero, si nos ponemos a ver nuestro sueldo proyectado en la realidad internacional, significa que hoy día la gente que ganaba, ¿no es cierto?, el año pasado 500 lucas, ganaba un equivalente a $1.000, y hoy día gana lo equivalente a $910 más o menos. Significa que su plata vale menos. ¿Esto es bueno o malo para la economía? Le bajaron el sueldo. A ver, obviamente la economía...
es complejo que se haya movido con tanta celeridad. Nosotros estamos hablando que hemos tenido prácticamente un incremento de un 20% superior en menos de un año. Entonces, obviamente eso afecta. Hagamos algo, Alejandro, vamos al pizarrón y nos cuentan en qué nos afecta y en qué nos beneficia este alza del dólar. Porque mucha gente dice, oye, subió el dólar, qué rico, tenía una platita guardada en dólar, ahora tengo más plata. ¡Eso! Exacto. Pero la realidad es que si esa persona tenía planeado comprarse un televisor, un automóvil, hoy día va a tener que pagar más por ese televisor y ese automóvil, pues. Exacto. A ver, lo malo. Ya. ¿Qué es lo que sube? ¿Qué sube? Productos importados. Oh, pero ¿qué la tecnología. Importado. ¿Dónde se nota mucho más esto? Efectivamente es en tecnología. Automóviles. En automóviles, ¿no es cierto? Y es ipso facto, o sea, sube el dólar y ese mismo día lo que antes costaba 100 hoy día vale 120. No necesariamente. Lo que hacemos generalmente en la empresa, hoy día, si estamos viendo uno de los escenarios más complejos que hemos tenido durante el último tiempo, ha sido efectivamente esta desaceleración económica, en donde han bajado importantemente las ventas de los automóviles. Y al bajar las ventas de los automóviles, ¿qué pasa? El dueño del automóvil dice, a mí me interesa vender. Entonces yo inclusive estoy dispuesto a sacrificar mi margen. Vale decir, estoy dispuesto a ganar un poquitito menos. Porque la cosa de no traspasarle directamente los costos. Porque la industria automotriz estaba bastante complicada. Este año se han vendido muchísimo menos autos, han sacado varias ofertas por lo mismo, pero ahora, cállate Felipe, pero ahora efectivamente con el alza del dólar se van a vender menos. Se deberían vender menos porque a no ser también que el señor que trae, el dealer que trae el automóvil le diga, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a ganar menos. Voy a sacrificar yo mi margen, ¿no es cierto? Para no traspasarle todo el alza de precio. ¿Cuánto gana más o menos? ¿Usted sabe más o menos, Alejandro? Variable, el margen? depende de las marcas, pero deberían dar en torno, yo calculo, en torno a un 15%. 15%, no es poco. Ahora, tenemos tecnología, automóviles, la ropa. La ropa importada, todo lo que es importado. Porque la ropa es de China, por la mayoría. Y otro tema que es re importante, los viajes al exterior. ¡Oh! Se acabó, Juli. No hay veraneo. Se acabó. No, puede ser a Cartago ahora. Pero si a mí yo voy a Cartago, me encanta. Por eso, los viajes al exterior. Sí. Los viajes al exterior obviamente también se van a ver importantemente encarecidos. Se viene la Navidad. ¿Juguetes? Juguetes también. Los juguetes son importados también, ¿no es cierto? Se van a ver afectados con este incremento del dólar. Ahora, mucha gente ya está pensando y planificando sus vacaciones para este verano. Y hay ciertas promociones de líneas aéreas que te dicen compra ahora y pagan 3 cuotas, y el pasaje te sale más barato. Esas personas, ¿qué tienen que hacer? Aprovechar ahora el dólar a 600 porque va a seguir subiendo. La tendencia es que va a seguir subiendo. A mí no me llamaría la atención esperar un dólar a 620 pesos, 615 pesos de año. ¿De aquí a fin de año? Sí, de hecho, ya pasó la barrera psicológica de los 600 pesos. Fíjate, el dólar no va a bajar, ¿no? Eso de los 4.80, de los 4.90, los 500 pesos, el dólar no va a volver a esos valores. No va a volver a esos valores, por lo menos aquí en mediano plazo. Hay que esperar el nuevo ciclo económico. Y también, lo que pasa es que, a ver, la economía chilena, nosotros muchas veces, mucha gente le echa la culpa solamente a la desaceleración. Aquí hay factores externos que están afectando fuertemente el deterioro del, ¿no es cierto?, el valor del peso chileno frente al dólar. Principalmente la relación, ¿no es cierto?, lo que pasa con la economía china. Ayer, el principal salto que se pegó el dólar ayer, que pasó esta barrera psicológica, se debe a los malos datos de crecimiento de la economía china, y la economía china lamentablemente es donde nosotros principalmente destinamos parte importante de la producción de cobre. Entonces, la proyección de los valores futuros del cobre ayer cerraron en 3.07, hoy día la última vez que lo escuché estaban a 3.04, entonces, significa que, ¿no es cierto?, el gran erario nacional, ¿no es cierto?, este gran sueldo viene fuertemente por parte de la economía china en función que nos compran el cobre. Entonces somos una economía cobre dependiente de alguna manera. Alejandro, ¿no? Si tú estás diciendo que el dólar, tú crees que va a seguir subiendo, que a fin de año podríamos llegar a tener el dólar a 620 pesos, ¿sería ahora el minuto, por ejemplo, de comprar los regalos de Pascua, los juguetes de los niños? Porque si no, en diciembre me van a costar más caro. Lo que yo te decía, generalmente no es tan lineal este aumento de sueldo, este aumento de precio. No es como la benzina. Exacto, no es como la benzina, no se ve automáticamente reflejado. ¿Por qué? Porque acá, de alguna manera, a la gente le interesa seguir vendiendo. Recuerda que también se han visto un poco deprimidas las ventas minoristas durante el último tiempo. Entonces, sabemos, ¿no es cierto?, como vendedores, que si le sigo subiendo el precio, lo más probable también que se sigan frenando aún más las ventas. Oye, a lo mejor decido ganar un poco menos, no es inmediato. Si el dólar sube, el petróleo que Chile compra es más caro y por ende las bencinas van a subir también. Lógico. No, pueden pifiar. ¡Pifia, por favor! ¡Carajo! ¡El iPhone! Pero sí, no es noticia. Lamentablemente dejó de ser noticia. ¿Qué tiene de bueno que el dólar suba hasta los 600? ¡Nada!
todos los productos que exportamos. ¿Cobre? Las exportaciones. No, el cobre, como te decía, está viendo un poco deprimido porque las expectativas de volumen que están viendo significa que hoy día tenemos más oferta de la que se está demandando. Perfecto, pero es por eso, no es porque si el dólar subiera y la demanda también subiera, el dólar, el cobre subiría. Si la economía china estuviese creciendo a tasa del 7%, 7,5%, como se esperaba al principio de año, el dólar estaría sobre los 320, 25 dólares y significaría también, pero eso significaría también que el dólar también bajaría, porque significaría que la economía chilena están también entrando más Alejandro, dólares. hay una pregunta por Twitter de Pedro Gómez que dice lo siguiente: tengo dólares, ¿eres rico, Pedro, ahora en estos momentos? ¿Es preferente cambiarlos ahora? ¿O se espera? ¿O guardarlos? Guardarlos. Si el peso está subiendo, significa que ya estoy ganando plata. ¿No es cierto? Pedro ganó plata entre el viernes y ayer con la alza del dólar, y la tendencia en mediano plazo, cuando uno ve con la gente que se dedica al cambio de moneda, a la transacción de divisa, estamos hablando de que esto va hacia arriba, y como va hacia arriba, ¿no es cierto? Lo lógico sería guardarlo. La pregunta es súper legítima, porque ya, tú me dices que de aquí a fin de año podría llegar a 620, pero ¿en qué minutos los vendo? Porque después podría llegar a 640 o después puede caer a 570 de nuevo, entonces... Nosotros hoy día no tenemos ningún indicador que me diga que vaya a bajar el peso del dólar. Nosotros siempre hablamos, los economistas hablamos del ceteris paribus, manteniendo las condiciones constantes. El ceteris paribus significa que manteniendo las condiciones constantes del tiempo, la lógica me debería indicar que hay una tendencia alcista del dólar. Ahora, si estas situaciones cambiaran, obviamente deberíamos pensar, ¿no es cierto?, en una baja futura, pero hoy día no se visora en el horizonte la posibilidad, ¿no es cierto?, ¿Tú recomendarías eso? Pedro, que continúe con los dólares. Que se los guarde hasta que llegue a ¿cuánto? ¿620? No te va a vender los dólares al pate. Eduardo, ya me lo robé. Es irresponsable de mi parte decir cuándo lo venda, porque la verdad no sabemos cuál es el comportamiento de aquí a cuando esté los 620. A lo mejor los 620, si sabes qué más, sigue todavía premiar la economía, sigue Estados Unidos recuperándose, se sigue robusteciendo, no venda. Si yo tengo unos ahorritos en pesos, ¿es bueno que compre dólares ahora? Hoy día sí. Hay que comprar. Hoy día sí. Mira. Sigue siendo, por lo menos bajo mi prima, sigue siendo una muy buena recomendación. Ahora, tú hablabas de las cosas buenas. Las cosas buenas son para la exportación. Turismo. O sea, suben turismo para que vengan de afuera a nuestro país. Para que vengan turistas a vernos. O sea, son puras cosas buenas turismo, en el fondo para el área del turismo, los exportadores, por ejemplo, que tienen packing de fruta, van a contratar más gente. La fruta, ¿no es cierto? Todo el mundo vitivinícola, el tema generalmente del turismo. Pero se puede, a partir de esto, relacionar con un alza de los empleos en esas áreas o no? Deberíamos esperar, ¿no es cierto? Si crecen y hay mayor, ¿no es cierto?, tracción a más demanda, obviamente deberíamos esperar mayores ocupaciones de puestos de trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo antes con $1.000, ¿no es cierto?, podía comprar 500.000 pesos chilenos, hoy día con $1.000 puedo comprar 600.000 pesos chilenos. Por ende, la plata del turista cuando viene a Chile, contrario a lo que nos pasa cuando nosotros vamos al exterior, cuando viene este turista a Chile, su dinero le rinde más. Alejandro Ursúa, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Tremendo, amigo mío. Muy, pero muy bien. 10:36, avanzamos, Juli. Así es, porque así como muchos chilenos tienen deuda, algunos quieren pedir un crédito cortito para pagar unos exámenes de salud, para pasar un 18 como corresponde, y van a dejar sus prendas de valor, llámese sus joyas que han heredado, que le han regalado, a la DICREP, más conocida como la tía rica, en donde dejan sus joyas y finalmente le pasan la platita en este préstamo, y cuando ya tienen la plata para pagar, van y recuperan sus joyas. ¿Pero qué pasó? El problema es que la sucursal de Mata fue asaltada, más de 2.000 millones de pesos, 14 millones de pesos en dinero, y todo el resto en joyas fueron sustraídas por ladrones. ¿Se los van a devolver las cosas? ¿Le van a devolver el valor? Ponga atención a la siguiente nota. Él debería salir a dar la cara, a decir. Sí, porque nadie nos da una respuesta. Claro, porque si no la sacáis, te la rematan. Y no tenéis derecho a nada. A nada, te la remataron y te la remataron nomás. Incertidumbre y pena había entre los afectados tras perpetuarse el robo a la dirección de crédito prendario, más conocida como la tía rica, la madrugada de este lunes. De inmediato, la gente acudió aquella mañana para pedir respuestas por sus cosas en prenda. La cifra del robo, según la DICREP, se estimó en 2.120 millones de pesos. Sin embargo, para las personas que tenían sus objetos prendados, significaban mucho más que dinero. Valor sentimental que aparentemente nunca más volverá. Lágrimas ahogadas eran las que varios mostraron frente a la entidad. Obviamente que sí, porque son muchos años de trabajo. Yo cuando tuve negocio tuve la oportunidad de comprar hartas cosas y las compré en buena ley, no se las robé a nadie. Yo las compré y las trabajé
Y con esto, como le digo, he trabajado siempre que he querido comprar algo para mi casa, para mi hogar, para arreglarla, ha sido empeñando mi joya. Muchas personas habían apostado por dejar sus pertenencias, así como las de algunos familiares, para obtener préstamos en efectivos. Joyas en general es lo que más acumula esta institución dependiente del Estado y que no se mantiene protegida con guardias, situación que los usuarios reclaman con justa razón. Bueno, para mi esposo más que nada porque es un anillo de oro macizo que ha pasado de generación en generación. Tenía cadenas, anillos, pulseras, aritos. Tenía un anillo que le regalé a mi hija cuando tenía 15 años. Imagínese, 30 años que tenía el anillo guardadito. Ellos no te van a pagar lo que costaron. Y el sentimiento que uno tiene, no te lo van a pagar tampoco. Ellos no te devuelven nada. Aparte no te dan ninguna seguridad. Porque yo las tenía aquí, las empeñé porque pensé que era seguro. La DICREP llamó a la tranquilidad anunciando que se indemnizará a todos los afectados luego de realizar el inventario de los objetos. La Dirección General de Crédito Prendario va a responder por las joyas extraviadas. Nosotros tenemos seguros comprometidos, en los cuales nosotros por las joyas vamos a responder entre 2 o 4 veces su valor y hasta 4 veces su valor, dependiendo del tipo de alhaja. Pero, ¿cómo funciona la DICREP? Mediante los créditos prendarios DICREP se puede acceder a un préstamo en efectivo por un monto equivalente al 60% del avalúo de los bienes entregados en garantía, por un monto máximo de 70.000 pesos si se trata de objetos varios o hasta 150.000 como máximo si se trata de joyas. Vamos a instalar un banner en nuestro sitio electrónico www.dicrep.cl donde las personas van a poder determinar a través de su cédula de identidad si su lote fue robado o no. En el crédito prendario Tía Rica se accede de inmediato al dinero en efectivo. Podrá pagar el préstamo hasta dentro de 6 meses. El crédito es renovable siempre y cuando la prenda en garantía sean joyas. El costo de los créditos prendarios es del 7% del monto en préstamo. Nuestros tasadores determinan cuál es el valor comercial y respecto de eso avalúa la prenda. Sobre ese valor de avalúo se establece un crédito. Y ese crédito se emite a la persona. Robo millonario a la principal casa de empeño de la capital, en el que, como vemos, el dinero está mezclado con las emociones más profundas de las personas. Bueno, tras este robo se desmantela o queda a la luz pública un problema que sufren miles y miles de chilenos que acuden a la Tía Rica. ¿Por qué? Porque tiene un 7% de interés, porque es un préstamo a corto plazo. Entonces, ¿qué hace la gente cuando tiene un problema de salud, para comprar los remedios, para poder pagar una cuenta? Las joyas de la abuela. Entrega su anillo, entrega el anillo de matrimonio, entrega un recuerdo, o para el 18, para pasar el 18 años, entrega su anillito para poder tener el remedio para el marido o para la señora. Este anillo que yo tengo, claro, para mí tiene un valor incalculable. Este anillo yo no lo entregaría para nada. Pero si mi hijo necesitara un remedio y no tuviera la plata, lo entregaría. ¿Qué pasa si me roban, si a la DICREP le roban el anillo, a la Tía Rica? ¿Quién me devuelve el valor sentimental? Ahí hay otro drama. Ahora, 2.100 millones de pesos es una cantidad enorme de joyitas. La cantidad de gente que va a pedir plata. 2.100 millones de pesos es el cálculo inicial. Porque no es la cifra oficial de lo que se robaron. Sí. Eso todavía no está realmente establecido. Y lo que se aparecía ahí en la nota que se va a devolver, muchas gracias, era lo menos que se esperaba, digamos. Decían entre 2 y 4 veces el valor. Pareciera ser casi como un premio, o sea, corresponde que se devuelva el dinero. ¿Y se habla de 2 hasta 4 veces el valor comercial. Claro. Sí. Entonces, que no es el mismo valor. Claro, entonces el tema es quién va a hacer el avalúo de eso. Exacto. Porque, y como lo que tú decías, el valor sentimental de la joya es terrible. Ese es incalculable. Y van a estar quizás hasta cuándo con eso. Charlie Rivera se encuentra precisamente en el local de Avenida Mata, que fue asaltado, en donde se llevaron toda esta cantidad, de Matucana, perdón, en donde se llevaron esta gran cantidad de millones de pesos. Charlie, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos en el estudio? Mira, personas con hasta 19 de estas pólizas, es el descontento y la preocupación aún de todas estas personas que están acá. Mostramos imágenes en vivo en directo de Fernando Rojas en este momento. Están completamente indignados. Además, hablan de que muchos no se van a poder recuperar las cosas, el valor sentimental. ¿Qué dice usted, señora? Que necesitamos hoy día solución, no para el futuro, ahora. Muy bien. Exijo. Aquí la señora Violeta está bastante indignada, se me comentaba. Usted tiene 19 pólizas. Tengo 19 pólizas que la empeñé porque mi auto lo chocaron. No por ir para las fiestas 18eras.
No, yo lo empeñé por necesidad. Y esta gente se está burlando de nosotros porque no es el avalúo comercial, es el avalúo que ellos nos dieron a nosotros, que es una cagada. Claro. Que es 67.800 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? ¿Por qué Así objeto? que no, nosotros necesitamos Señora que nos Violeta, devuelvan de un ejemplo. ¿Qué objeto? Consulten. Señora Violeta, buen día, Eduardo de la Iglesia. Señora Violeta, ¿qué fue lo que dejó usted y qué valor le dieron por ese objeto? Un ejemplo. Mira, yo dejé un anillo de hombre con piedra negra, un anillo de dama, todo de 18 quilates, otro anillo de dama por 67.800 pesos. Todos esos objetos. Todo eso por 67.000. Y el avalúo comercial del anillo de hombre son casi 200.000 pesos. Solo uno de ellos. Oiga, señora Violeta, hasta el momento... Y me quieren dar 4 veces 67.800 pesos por el boleto. O sea, le van a pagar un anillo. 40.000 pesos en el fondo, más Un o menos. anillo. Claro. Y es mentira lo que dicen ellos, que es avalúo comercial. Es avalúo del boleto, de la póliza, Muy tiene que ver con las joyas. Tenemos más testimonio al respecto. Acá, amigo. Tu nombre, disculpa. Ruth. Cuéntanos acerca de tu caso. Nos quieren pagar el avalúo de lo que ellos nos evaluaron, pero lo que nos prestaron. El avalúo de 1 gramo de oro sin trabajarlo está 21.000 pesos. Claro. Y trabajado está 45.000 pesos. Aquí yo tengo joyas que están evaluadas en 80 y tantos mil pesos, me prestaron 53. O sea, no compro ni siquiera la mitad de lo que tengo aquí. Claro. No compro nada. Y aparte ni siquiera nos han dicho cuándo nos van a devolver la plata, si es que las joyas no están. Charlie. O sea, juegan con nosotros. Ayer estuvimos toda la mañana acá y ahora todo el resto de la mañana igual. Charlie, no hay nadie en el local que pueda darle una explicación a los usuarios que han llegado ahí con sus papeles en mano a ver cómo se va a solucionar este tema, porque incluso tengo entendido que habían habilitado un número 800, lo cual las personas podrían llamar, pero el número 800 ayer era imposible comunicarse. Julia, mira, recién llegó personal de acá de este local donde comenzaron a solucionar el problema con respecto a que van a decir que van a entrar de a 5 personas. Ya. En media hora más, 5 personas van a hacer... Por ese lugar, mira, por ese costado, claro. Ahí donde van a comenzar a llegar ya se está haciendo la fila, porque de a 5 en 5 van a comenzar a entrar las personas. Ahora, Charlie, para que solucione este problema. Charlie, esas personas van a entrar para poder saber si sus objetos fueron robados o si sus objetos no fueron robados y cómo les van a pagar. Solamente le di una respuesta a este problema en la solución del momento, más que una solución definitiva con respecto de cuándo le van a pagar. Sí, pero Charlie, lo que para pasa, salvarlo un poco, es para asiguar, se podría decir. Sí, pero lo que pasa es que hasta ayer no había mucha claridad de la gente, los usuarios no tenían claridad si efectivamente sus joyas que habían dejado en préstamo efectivamente habían sido sustraídas o no. La gente no sabía quién eran los verdaderos afectados de este millonario robo. Entonces me imagino que después de haber durante todo el día de ayer haber realizado este arqueo, hoy día sí hay claridad y sí le van a poder comunicar a usuario por usuario si efectivamente sus joyas se encuentran, se salvaron del robo o efectivamente ya no están. Hay que solucionarle. Julia, nosotros conversamos con algunas personas que decían que el jueves ustedes van a venir sí o sí. Sí, el jueves a las 9 aquí, por favor. Todos los afectados que vengan a las 9 acá nos encontramos. Charlie. ¿Cree que ahora con esta solución de entrar 5 personas va a haber algo concreto? No, no creo. No van a dar aspirina. Solamente una aspirina, nada más. Charlie. Nada de solución. Dígame, Julia. Eduardo, Charlie, pídele una póliza a la señora para mostrarla. y para mostrarla y me la lee, por favor, porque estamos con Carlos Durán aquí en el estudio, que es abogado. Perfecto. Y quiero que nos explique si esta póliza, esta prenda, este documento es justo realmente para la gente o si de alguna manera la tía rica se desmarca a través de este documento, de este papel. Léalo usted ahí para nosotros aquí en el estudio. Perfecto. Acá tenemos un anillo dama con una piedra negra, figura de delfines, anillo dama oro, 18 quilates también el anterior, y otro anillo más, 18 quilates. Aquí aparece el avalúo de 113.336 pesos y el préstamo se lo dieron a 67.000 pesos. Ese es el que está acá, mira, se lo vamos a mostrar enseguida a la póliza. Y no viene ninguna condición, no viene ninguna letra o palabra que diga con respecto a en caso de robo, alguna garantía. ¿No tiene letra chica? Nada de eso está. Atrás no tiene... A simple vista, lo estoy revisando, no hay ningún tipo de... Pero atrás de esa papeleta no hay ninguna instrucción. A ver, lee lo que sale ahí, porque generalmente ahí es donde viene la letra chica y donde vienen las condiciones del préstamo. De conformidad... Lo que pasa es que... Vamos, aquí estamos mostrando empeñar
constituir el caso excedente de remate resulta... No, si no lo retira. Esto solamente por si el caso se... No paga a la fecha, lo quitan, ellos te lo rematan y pasa a ser de la institución. Exacto. Si tú no cancelas lo que a ti te prestaron con interés, porque es con interés. No es que a ti aparte, mira, lo que pasa es que acá ellos te prestan a 8.000 pesos, te pagan el gramo de oro. Ellos. Ese es el valor de ellos, pero el valor de afuera, el oro está a 21 el gramo sin trabajar. Claro. Si si hay perlas, si hay diamantes, nada de eso tiene valor. Entonces, no pueden decir que van a darnos el evalúo de ellos. No corresponde. Yo tengo una cadena de 600.000 pesos en oro, sin trabajo. Y aquí me la evaluaron en 190. Claro. Me van a dar el doble de eso, 400, no pago ni el oro. Claro. Charlie, manténgase con la gente ahí, manténgase con las personas. Ni siquiera la mano de obra. Charlie, vamos a preguntarle a Carlos Durán cómo se ve el escenario para todos los usuarios afectados, porque claramente son personas que no pueden ir a una entidad bancaria a pedir un crédito, muchos de ellos. Entonces, claro, la tía rica se presenta como una buena alternativa en donde te cobran intereses, pero tú vas a dejar tu joya, te prestan la plata que necesitas para una situación puntual y finalmente pagas y te devuelven la joya. Si no pagas, efectivamente, esta institución se hace efectivo la prenda y ellos lo rematan y absorben la plata. Y lo que pagan es como un 40% del valor real de las cosas, parece, ¿no? Calculando. 60. Entiendo que un 60. Primero hay que se supone, claro, se supone. Sí, porque hay veces que es menos. Sí. Situarnos brevemente en el contexto, la tía rica es una institución que es una institución pública que depende y está vinculada al Ejecutivo y al Ministerio del Trabajo. A través del Ministerio del Trabajo, exactamente. Y bueno, tiene un objeto de alguna forma social también, y quizás más social, que es este préstamo versus cosa entregada, digamos, que es esto a la antigua, ¿no? Esto que de hecho existe porque se formalizó un sistema de trabajo antiguo que se llaman las famosas agencias. Si ustedes les preguntamos a nuestros abuelos, se van a acordar, en donde era muy típico esto de la tienda, pero que además la persona en la tienda prestaba plata a través de que alguien le llevara algo. De empeñar objetos. Y nace un poco también para evitar la usura, ¿no? Y para evitar, exactamente, para evitar la usura del sistema quizás formal. ¿Cualquier chileno puede ir a un local de la tía rica a dejar alguna joya en prenda? Sí, cualquier persona puede ir llevando la cosa, te hacen un préstamo, y un préstamo que queda garantizado con la prenda. La prenda es una garantía. Es la cosa que se entrega, garantiza la obligación, garantiza el préstamo. Si no me pagas el préstamo, hago efectiva la garantía y puedo te remato la joya. Realizar la prenda y venderla y en último caso... se devuelve solamente contra el pago de lo que se acuerda en ese documento. Ahora, lo que llama la atención se devuelve. Es que a esa señora, la señora Violeta, tenía como 3 anillos de oro de 18 quilates y le dieron 60.000 pesos. Mira, hay una cosa importante, Julita, que hay que decir, que el acreedor prendario, que es quien mantiene la prenda, en este caso lo personificamos en la tía rica, tiene un deber de custodia de la cosa. Tiene un deber de custodia, tiene una obligación legal. Por eso que no es tan relevante que no esté todo detallado en ese papel que mostraba Charlie, porque esto está regulado en el Código Civil. O sea, el Código Civil trata el contrato de prenda y dice cuáles son las condiciones, cuáles son las obligaciones de una parte y cuáles son las obligaciones de otra. Y dentro de la obligación está, y muy importante, la de custodia de la prenda. O sea, mantener seguro el objeto que yo dejé. Exactamente, tienes que resguardar la prenda, salvo en los casos de prenda sin desplazamiento, que son la excepción, que por ejemplo cuando tú compras un auto a crédito, el auto está en prenda, pero esa prenda no queda en poder de quien te prestó, sino que queda en poder del mismo Entonces no te entiende por qué no había ningún guardia, un sistema de seguridad más avanzado, cuando tú tienes 2.000 millones de pesos en una bóveda. Había más. Más, porque claro, nos robaron todo, pero cuando tienes más de 2.000 millones de pesos en objetos de oro o joyas, tienes 14 millones de pesos en efectivo, ¿cómo no tienes un guardia, no tienes un sistema de seguridad avanzado cuando estás hablando más de encima entiendo que el año 2010 sucedió algo similar en Concepción. Y también fue después, entiendo, de un feriado donde también había algo con los guardias. Es decir... Ahí está, o sea, además de, entonces... Espérate, y otra cosa, perdona, y una tercera cosa, porque aquí el contrato, como hablamos de contrato de prenda y hablamos de responsabilidad, uno puede decir, bueno, la responsabilidad se genera del contrato y por lo tanto, si hablamos de responsabilidad, que esto puede sonar medio técnico, pero lo van a entender inmediatamente, si hablamos de responsabilidad contractual, solo podemos demandar los perjuicios que del incumplimiento de ese contrato se derivaron y los daños morales quedan fuera. Pero ojo que la Corte Suprema actualmente, su tesis actual, es que de
aunque haya contrato, digamos, aunque haya responsabilidad contractual, igual puede haber daño moral. Por lo tanto, puedo demandarlo caso, civilmente a la tía rica. Y en este caso hay muchas, y te diría que la mayoría de los casos, la pregunta es, en que las cosas tienen un valor afectivo. Pero Carlos, por ejemplo, la señora Violeta, por ejemplo, por un ejemplo, tenía este anillo de oro que lo tuvo que emprendar, ¿para qué? Para poder cobrar, arreglar el auto que le habían chocado. Ese anillo, por ejemplo, se lo regaló su marido, que ya no está, tiene un valor sentimental tremendamente importante, no lo va a encontrar igual en el mercado, y ella tiene fotografías. Y probablemente lo fue a dejar ahí porque estaba segura de que ahí estaba segura. Y ella tiene de fotografías de ese anillo. Ella puede exigirle a la tía rica que le devuelvan ese mismo anillo, con el mismo nivel de gramaje, con las mismas piedras que tenía, la misma calidad, pero hecho que la tía rica se consigue un joyero, no tengo idea que se lo solucione, pero que le devuelva un anillo exactamente igual. No, porque si la cosa prendada no está, si desapareció en este caso porque se la robaron, el acreedor prendario, la tía rica en este caso, tiene que restituir económicamente, digamos, no podría restituir, salvo que la pero el valor real del objeto, no con lo que ellos lo recepcionaron. Claro, por eso también hay una trampita cuando ellos dicen nosotros vamos a pagar hasta 3 y 4 veces el valor. Ojo con eso porque también están hablando desde la perspectiva del valor que ellos tasan. Le dieron. Claro. Entonces a veces ese 3 o 4 veces en realidad ni siquiera llegas al valor lo que real. a ellos les convendría, aparte de ir y aceptar, aunque ellos acepten este valor de 3 o 4 veces que le va a dar la tía rica, podrían demandar paralelamente. Mira, por daño, por perjuicio. Podría incluso generarse una situación colectiva. Exacto. Que eso es... ¿Y no hay seguro implicado acá? Sí, hay seguro, pero pagan lo que algo pagan. Pero los seguros van a cubrir siempre el daño material. Claro. Jamás van a cubrir el daño moral, ni el precio del dolor que tú tienes. ¿Cómo se puede organizar la gente, Carlos? ¿Cómo se puede organizar la gente para hacer una demanda colectiva? Bueno, hay muchas fórmulas de demandas colectivas. En este caso, no creo que sea una demanda colectiva de esas de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero sí desde la perspectiva civil, de tribunal civil, sí se puede actuar colectivamente de muchas formas, constituyéndose en grupos, con mandatarios comunes. Y tendrían que perseguir finalmente el daño moral. Es que si se van en esa tesis, digamos, de perseguir el daño moral, yo creo que pueden poner en un aprieto a la institución porque eso puede tener eco en buenas cuentas. Claro, puede ser aceptada y recogida. Yo escuché que era súper fuerte lo que había pasado con el robo también, y como tú decías, que ellos tienen que mantener seguras las cosas, ¿no es cierto? Se supone. Claro. Entonces, en primer lugar. O sea, de verdad que si ya había pasado en Concepción, además, entiendo que rompieron unas puertas metálicas, digamos, para entrar. Sí, por el método del oxicorte. Y hubo incluso un llamado a carabineros. Ajá. Entonces, de verdad que es súper... como que realmente tú decís, chuta, ¿quién estaba cuidando? Hubo mucho tiempo. Realmente, hubo mucho tiempo, exacto. Hubo mucho tiempo. Son 3 puertas que hicieron. Hubo mucho tiempo y entiendo que también hubo progresivamente las cámaras, entiendo que también fueron acusando algún desperfecto y tampoco hubo reacción. Perfecto, justo del es que todavía tengo entendido que incluso entraron por un sitio vacío. Sí, entonces, que era de correo y que estaba deshabitado. Pero cuando tú tenís 2.000 millones y tantos de pesos en especies más efectivo, y tenía al lado un sitio vacío, fin de semana largo, no sé, hacía algo más. Por eso encuentro prematuro. Y justo se echan a perder las cámaras. Por eso es prematuro la reacción también, incluso la reacción de la institución. De salir al tiro sin que va a pagar. Claro, y también decir, bueno, y ofrecemos un servicio 800 gratuito para que usted llame, como diciendo, bueno, con eso... Claro, y además hay una página web que esta mañana en la radio escuché, dicrep.gov.cl, y ahí en esa página hoy la gente puede entrar y puede ver si su joya, si su anillo fue robado o no. Están abriendo las puertas. Van a entrar de a 5, tal como lo decía Charlie, para ver si efectivamente sus joyas se encuentran en la institución o fueron sustraídas. ¿Es así, Charlie? Buena feña. Tal como lo pueden ver, eso es la imagen en vivo, en directo. Está de a poco entrando la gente. No están entrando a 5, están entrando de a una persona. Ah, de a uno. Y cuando salen, no quieren hablar. Es bastante extraño lo que está sucediendo acá. Porque, a ver. En serio, recién tratamos de conversar con algunas de las personas que ingresaron y salieron corriendo. No quisieron conversar con nosotros ni tampoco con otros medios. No sé qué habrá pasado adentro. Y está entrando de a una persona. Es la solución que se está dando en este minuto.
No es la forma, claramente, no es la forma en que una entidad pública... Ustedes pueden ver, no hay tampoco un orden, sino que solamente son carabineros, hay 2 carabineros en este momento. Ya les llegó un mail a todos los usuarios. Bastantes personas que se tuvo que hacer una fila, Charlie, de acuerdo a su orden, de acuerdo a lo que estaban llegando. Charlie, hagamos lo siguiente, quédese atento. Cuando salga alguien nos avisa, salimos al tiro en vivo en directo para ver esa reacción. Antes, moringa ancestral con Juan Andrés Alfate. Exactamente, ustedes ya lo saben, como decía mi amigo, esta es la moringa ancestral, un complemento al árbol milagroso de la India, que aparte de combatir enfermedades tan graves como es el cáncer, cuida tu salud vascular, mejora el sueño y la digestión, evita la retinopatía, controla la neuropatía diabética por soporte en vitaminas, detiene la formación de cataratas y le ayuda al páncreas a producir insulina de mejor calidad. Por lo mismo, no acepte imitaciones. La auténtica moringa ancestral, la del elefantito, porque las demás simplemente no son moringa de la India. Tú la encuentras en Farmacia Valle de Vida, San Francisco número 10 a Pasos de la Alameda, o la puedes pedir al teléfono 2639-1139. Grande el aplauso. Muy bien, moringa. Y ahí estamos viendo en pantalla otro tema que ha llamado mucho la atención y que tiene relación con el caso Hijitos de la Aurora, este jardín infantil ubicado en la comuna de Vitacura, en donde más de 8 meses, más de un año casi estuvo detenido un año y medio, claro, en prisión preventiva. Mira, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público por la absolución de Juan Manuel Romeo, ex monitor de computación del Jardín Infantil Hijitos de la Aurora, como lo señala Juli. El Tribunal de Alzada ratificó así la decisión del tercer tribunal oral en lo penal, que absolvió al imputado de los delitos de violación y abuso sexual contra 4 menores que asistían a ese establecimiento. Además, ordenaron al Estado pagar el 60% de las costas del juicio por actuar con poca objetividad, lo que llevó al imputado a estar 1 año y medio en prisión preventiva. Carlos, ¿en qué queda este caso tras esta resolución? Bueno, tras esa resolución se cierra el caso, porque si hubo una sentencia absolutoria, el Ministerio Público recurrió de nulidad. O sea, ¿qué quiso hacer el Ministerio Público? Quiso echar abajo el juicio y echar abajo la sentencia. La Corte de Apelaciones le dijo no, esto está bien hecho. Recordemos que en este proceso penal, entre comillas, nuevo, no existe el recurso de apelación. Tú no puedes apelar porque, por una razón muy simple, porque como el juicio es oral y se desarrolla frente a 3 jueces y la prueba se rinde ahí, y es como aquí, digamos. Claro. Ese clima que se vive ahí es irreproducible en la Corte, por los alegatos de los abogados. Entonces, tú tienes que apelar la nulidad del juicio. Exactamente, a la nulidad que ataca a otras cosas más de forma. ¿Qué es lo que pasó con Martín Larraín, por ejemplo? Lo ahí mismo. se anuló el juicio. En este caso, esto no lo acepta la Corte de Apelaciones. En este caso, claro, en este caso la Corte valida todo, dice está todo bien hecho. Lo que demuestra que las pruebas no eran tales. No eran tales, o sea... Lo que es brutal, digamos. Es tremendo. Bueno, este caso... Porque es un caso de alto impacto en la opinión pública, muy sensible porque se trata de abuso sexual en contra de menores de edad. Lo personal, y tercero, porque hay una persona que está 18 meses privada de libertad. Eso es lo más grave de todo. Sin contar que su madre, que era la dueña y directora del establecimiento, también estuvo... Sí, estuvo un tiempo. No, y además, es brutal, ¿no? Se acabó el jardín infantil, ya no existe, tuvieron que vender sus propiedades, porque todo esto también implicó dinero, tiene un costo, o sea, ¿no? Y todo el tema social. Si la resolución de la Corte de Apelaciones dice que el Ministerio Público actuó con poca objetividad, eso es, digamos, un raspacacho bastante interesante, porque el Ministerio Público debe ser motivado por lo que se llama el principio de objetividad, o sea, tiene que investigar con la misma fuerza y energía lo bueno y lo malo, por así decirlo. Entonces, si se sesga, la Corte le está diciendo usted se sesgó en esta investigación, o sea, no solo investigó mal, sino que fue una investigación sesgada. Entonces, y creo que este caso en particular obedece a un grupo de casos que uno podría empezar a revisar los antecedentes y la prensa y los antecedentes judiciales. Aquí hubo psicosis colectiva, finalmente. Exactamente, de un poco de histeria colectiva respecto a casos motivada quizás sexuales. por algunas personas que tenían a sus hijos en este establecimiento y que si llevaron una bandera de lucha, o sea, que claramente, según lo que ha dicho el tribunal en 2 instancias, no era tal. O sea, esta persona salió inocente, tal como decía la Ale, se les arruinó la vida por completo, no solo a este joven, sino que a su madre, que llevaba 30 años en esta institución. Partiendo por el negocio. Y porque los peritajes finalmente, yo me acuerdo que conversé una vez con una persona que estuvo a cargo del peritaje de parte de la defensa de este joven Juan Manuel Romeo, era que efectivamente no había ninguna prueba. Entonces, esta histeria colectiva, porque hubo una histeria colectiva, yo lo conversé con varios apoderados de este jardín, que al final terminaban... Que se contagió a otros colegios. Por eso, y terminaban ellos cuestionándose si efectivamente sus hijos habían sido abusados o no, y viendo cosas raras, y a cosas simples le empezaban a encontrar un significado distinto a la luz de los hechos, y con esta histeria colectiva todos fueron prendiendo. Así es, y este caso, que es público, pero hay muchos casos, dentro de los cuales yo he tenido participación como defensa,
en donde, y si tú ves por los tiempos, por los números de RUC, como decimos los abogados, puedes ver que son casos más o menos coetáneos todos, en donde hubo como una camada de demandas, querellas y masivas denuncias por temas de abusos sexuales relacionados con menores. Se creó una efervescencia en general en el Poder Judicial incluso, y empezaron a avanzar los juicios, empezaron a avanzar las investigaciones, y las cosas empezaron a desinflar. Y entonces, esa misma efervescencia efectivamente puede hacer obedeció a una suerte de pero cadena. esa misma efervescencia y esa cadena puede hacer que el Ministerio Público haya tratado de acelerar las cosas, haya perdido la objetividad y haya tratado de buscar pruebas solo para encontrarlo culpable, en vez de tratar de ver si eran ciertos los hechos o no. Tiene que ver con lo que decía Felipe recién. O sea, un caso así, la presión que tiene, la presión que se ejerce por la gravedad, por la connotación social que tiene. Y en eso los medios tenemos que hacer un auto... También. Entonces, tenemos que hacer un obvio. Entonces, imagínate, el Ministerio Público parte con una mochila ya... ¿Y quién hace la compensación acá? Entonces, no es tan raro que sea poco objetivo, digamos, porque tiene pero uno debería... o sea, sí, ok, no es raro que sea poco objetivo, pero la justicia debería ser objetiva. No, es que la justicia es objetiva. Está bien, los medios de comunicación generalmente nos equivocamos, pero... Claro. Sí, pero a propósito de lo mismo, perdona, que tiene que ver con lo que dice la Ale y con lo que contestaste tú, pero a mí lo que me llama la atención, y yo no soy nadie, sino que al revés, yo debiera, por una responsabilidad editorial y profesional, confiar en las instituciones. De hecho, yo me quedo con la frase del expresidente Lago: hay que dejar que las instituciones funcionen. Yo lo digo del corazón, yo no sé de dónde lo decía él, pero yo sí por lo menos lo digo del corazón, porque así debe ser. Pero cuando uno escucha, lee permanentemente quejas por parte del ente persecutor, es decir, el Ministerio Público, los fiscales, respecto a pocos recursos, el trabajo no es completo, donde existe una deficiencia en distintas áreas del Ministerio Público que no debiera existir, bueno, uno dice, ¿será que efectivamente estas personas no eran culpables o que la Fiscalía no fue capaz de lograr establecer la responsabilidad? Porque eso sí que sería el peor escenario. Eso sería y cuando uno ve... Te voy a tirar dos casos nomás. El caso Bomba y te tiré dos, que no tienen nada que ver uno con otro, pero solo dos casos de alta connotación pública. Uno dice, bueno, ¿eran inocentes? ¿O las pruebas no llegaron a su fin o no fueron contundentes? Y eso sí sería terrible, ¿no? Sí, en un Estado de Derecho, sobre todo. Primero te contesto inmediatamente. Si alguien es declarado inocente, es inocente. O sea, los según tribunales... ¿Eso es una verdad jurídica, no una verdad social o no? No, yo te diría que en Chile al menos casi se toca con una verdad real, porque el nivel de jueces que tenemos en Chile y las decisiones judiciales en Chile son de un nivel demasiado alto y el margen de error es prácticamente cero. Ahora, en cuanto al Ministerio Público, hay que pensar una cosa. El Ministerio Público es un órgano muy joven todavía. O sea, la reforma procesal penal en Chile partió con las regiones piloto el año 2000. Sí. A Santiago llegó... No quise decir que Santiago era Chile, pero... mediados del 2000. Llegó, claro, a mediados del 2000. Sí. Entonces, todavía hay mucho ajuste por delante que se tiene que producir para que tengamos un órgano. Los fiscales son tremendamente jóvenes, o sea... Carlos, queremos aprovechar que estás con nosotros esta mañana y queremos pasar a otro tema que tiene que ver con algo incluso mucho más cotidiano. Separarse es un dolor tremendo para cualquier pareja, pero probablemente el núcleo del dolor, de la pena, de la tristeza se genera en los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cómo generar una tuición responsable, compartida, equilibrada de los hijos? Tenemos una nota y luego queremos conversar contigo. ¿Qué tipo de tuiciones existen? ¿Qué tipo de tuiciones existen? Todo sobre la tuición de los hijos es Mañaneros esta mañana. Mira. Antiguamente, cuando una pareja se separaba, el cuidado personal o tuición de los hijos correspondía a la madre. Esto ha cambiado luego de que muchos padres se unieran y lucharan por sus derechos, porque ya está en vigencia la Ley de Tuición Compartida 20.680, que pone en igualdad a ambos progenitores para ejercer el cuidado de sus hijos. ¿Sabe cómo funciona esto? No. No, porque aquí no hay buena información, todo malo. Sí, creo que legalmente le corresponde a la mamá. Y cuando no, se le puede dar al padre. Sí, siempre le dan el favor a la madre, pero eso depende ahora con la nueva ley. Hay que llegar a una mediación, creo, supuestamente, y después ahí verán qué sucede. Si no resulta la mediación, se va a juicio.
Si existe divorcio, el tema debe tratarse en un proceso de mediación con un juez de familia. Cuando no hay acuerdo sobre quién tiene el cuidado personal, el hijo continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté viviendo, sea el padre o la madre, mientras es resuelto por el juez a cargo en un plazo de 60 días. Un tema de suma importancia y que hoy no solo beneficia a la mujer, ya que según la Corporación de Asistencia Judicial, desde el 2008 al 2011 aumentó casi 8 veces el número de hombres que tienen la tuición de sus hijos. La madre tiene que estar sujeta a un régimen en el que el padre igual es plenipotenciario. Yo en mi caso no necesito pedirle ni siquiera permiso a la mamá para sacar a mis hijos del país. O sea, yo tengo la patria potestad plena. No dependo de lo que ella diga. ¿Cómo se llegó a ese punto? Por una demanda que yo entablé en contra de ella. Por maltrato psicológico en contra de mis hijos. ¿Fue muy largo ese proceso? ¿Es complicado? Yo no diría largo, porque hice la denuncia en marzo y el 6 de mayo yo tenía a mis hijos conmigo. Con respecto a las visitas, la nueva ley garantiza la relación directa y regular del menor con el padre que no esté viviendo, decidiendo el régimen de visita basado en el interés superior del niño. Es decir, no es permitido negar que se puedan ver padre o madre e hijo. ¿Sabe usted cómo funciona esto en fechas importantes como Navidad o Año Nuevo? Todo es compartido, es por año. Un año le corresponde al papá y otro año a la mamá. Igual que las vacaciones, una semana uno, otra semana el otro. Lo que pasa ahí es que hay un calendario ordinario y uno de fechas extraordinarias. Las fechas extraordinarias priman por sobre el calendario ordinario, pero aún así hay fechas que se puede llegar a arreglo, siempre y cuando uno tenga buena comunicación con la contraparte. En mi caso no es así. Entonces yo me rijo solamente a lo que dejó decretado el juzgado. Incapacidad mental, alcoholismo crónico, no velar por el cuidado de los menores o cualquier causa que ponga en peligro al niño son algunos de los factores que podrían inhabilitar al padre que tiene la tuición. En estos casos es el juez quien puede adjudicarle el cuidado personal al otro padre. Un tema del que pareciéramos no estar muy informados. Es por esto que en Mañaneros tenemos a nuestro especialista, quien aclarará todas sus dudas en torno a la tuición de los hijos. Todo lo que necesitas saber respecto a la tuición de los niños los vamos a estar conversando aquí con Pizarrón, con Perita y con Manzana, con Carlos Durán. Pizza. Carlos, ¿cuántos tipos de tuiciones existen? O cuidado personal, como se le llama. Sí, cuidado personal diría que básicamente dos. Ya. Vamos a poner cuidado personal, CP o tuición como se llamaba antes. Perfecto. Existe el de la regla general. ¿Ya? Y la que se llama compartida. Perfecto. Espérate, antes de esto, los niños se quedaban sí o sí con la mamá. Los niños con la ley antigua se quedaban sí o sí con la madre. Sí o sí con la madre. Ahora hay dos divisiones, la general y la compartida. ¿Cuál es la general? La general es la que dice, digamos, se modificó en cuanto a género, ya no se dice la madre, sino que se dice que si los padres están separados, corresponderá el cuidado personal o tuición, o sea, el niño vivirá con, corresponderá el cuidado personal a aquel de los padres con el que el niño vive. O sea, si los padres se separaron... ¿Quién se va de la casa? Claro, y los niños se quedan viviendo con el papá tiene el cuidado personal. Si los niños se quedan viviendo con la mamá va a tener el cuidado personal. ¿Los niños viven donde duermen o donde están todo el día? Los niños viven donde duermen. ¿Donde duermen? Sí, perfecto. Sí, buen concepto. Perfecto. Y está la compartida que, a mi juicio, quizás una visión un poco crítica, pero esta modificación que se hizo al Código Civil en esta materia fue más bien una suerte como de saludo a la bandera en cuanto a querer equilibrar ciertos derechos, ponernos en ciertos estándares, pero en la práctica... ¿Pero qué significa la compartida? Claro, y en la práctica la forma de ejercer el cuidado compartido en un régimen de residencia como lo establece el Código, ¿qué significa? Que ambos padres tienen que ponerse de acuerdo a través de un instrumento, de una escritura, de que van a ejercer ambos el cuidado personal y por lo tanto ambos van a tener las decisiones propias. Por ejemplo, nos separamos, ¿ya? Bueno, nos casamos, nos separamos, ¿ya? No, y podrían no estar casados. Bueno, da lo mismo. Tenemos un hijo y vamos con la compartida. 3 días a la semana duerme mi hijo en mi casa y los otros 4 en la casa de él. ¿Cómo funciona en la práctica? Puede ser eso, puede ser ese el sistema, puede ser una semana acá, o puede ser también, como algunos padres optan, por
2 semanas y 2 semanas también hay. No, y algunos padres optan por dejar la casa como para los niños y ellos rotar. Ah, mira, qué interesante. Entonces, sale una semana el papá. ¿Ya? Claro. Y se van turnando. Carlos, harta gente nos está preguntando cosas a través de las redes sociales y todo, y hay una pregunta que es bien recurrente. Cuando los padres dejan a los niños con uno de los dos abuelos, con los maternos o paternos, ¿esos abuelos pueden pedir la tuición de los hijos? ¿De los nietos en este caso? Sí, podría llegar a pasar. Podría llegar a pasar si es que no hubiese otro progenitor, o sea, no estuviese padre o madre, y el interés superior de ese niño lo hiciese aconsejable. Un tribunal de familia no va a tener ningún problema. ¿Qué significa tener la tuición o el cuidado personal? ¿Que es el que se pone? ¿El otro queda liberado de tener que ponerse económicamente? No. Las obligaciones de alimentos, como lo podríamos llamar, siguen vigentes independiente de quien tenga el cuidado personal. El cuidado personal, ¿qué significa? Significa quién tiene a cargo al niño, al menor, al adolescente. Quien lo levanta, le lava los dientes, le da desayuno, lo manda al colegio, lo va a buscar, o sea, la cotidianidad. La cotidianidad del niño, ¿quién lo tiene a su cargo y bajo su responsabilidad también? Carlitos, tenemos una pregunta de Alejandrita. Ya, dice, ¿qué pasa si el padre consume drogas y alcohol? Hay un hashtag, tuición bananeros, ¿opinen ahí también? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? O sea, si en el fondo tú tienes una expareja que consume drogas y alcohol y tú crees que tu hijo no está seguro con ese padre, yo puedo llevar los antecedentes y puedo, por ejemplo, exigir un test de droga para yo quedarme con la tuición. Podría hacerlo, pero fíjate que eso se ha transformado hoy día en una especie como de argumento comodín en los tribunales de justicia. A veces cuando las madres o los padres quieren bloquear al otro, no, que consume. Él es drogadicto o es alcohólico. O tiene problemas psiquiátricos también. O tiene problemas psiquiátricos. Pero eso hay que comprobarlo. Primero hay que comprobarlo y segundo hay que estarse a... vamos a suponer que en el caso de la pregunta es el padre que no vive con el niño es este consumidor, ¿cierto? Que lo ve los fines de semana. Bueno, si ese padre en el momento y en las horas y en los días que está con el niño tiene un buen desempeño, independientemente de sus hábitos, costumbres en otros lados, bueno, no tiene nada que ver. Ahora, si ese padre va a buscar a su hijo en un estado determinado o lo va a dejar, es distinto. Pero ¿desde qué edad la opinión del niño influye? Nos pregunta Abel Correa. Los jueces en general dicen, la ley no especifica, pero los jueces de familia en Chile dicen que a partir de los 6 años ellos ya se sienten... 6 años. Sí. Yo tenía entendido que era como los 11, 12. No. Desde los 6 ya los escuchan. Es un derecho que está establecido en una convención internacional. O sea, pero eso, no sé, uno no es experto ni nada, pero la opinión de un niño a los 6 años es súper manejable. No creas. ¿No te creo? No creas. No creas. Uy, perdón, se nos viene la Ale Valle. Vengo porque me pidieron que viniera si quería hacer una pregunta. No creas. ¿No se suponía o eso? Ale Valle puede decir... Tu hijo a los 6 años se manejaba perfectamente y podría dar una opinión respecto a cualquier tema. Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Y me preguntaron. Pero por eso yo también sabía que desde los 14 años en adelante, incluso como que la decisión prácticamente sí, bueno, niño, claro, es no? que ella es adolescente. Cuando entras a la porque se hace la distinción niño, niña o adolescente, si entras a la adolescencia ya... Pero, por ejemplo... el respeto de la opinión va a ser prácticamente 100%. Por ejemplo, y a esa edad, por ejemplo, es muy común que los niños se quieran, por ejemplo, cambiar de colegio. O no cambiar de colegio. Al revés. Pero una pregunta, esas cosas, sí, si mi hija quiere vivir conmigo, ¿ya? Y a los 2 meses decide que quiere probar vivir con su papá, tenemos que ir a tribunales a hacer todo el trámite de la tuición y después a los 3 meses decide que quiere volver a vivir conmigo. Cada vez tenemos que hacer este trámite. Si lo quieres hacer de común acuerdo, en forma privada y respetándose ustedes las reglas de ustedes. Ya, pero ese común acuerdo sería bueno igual ir a la notaría, dejar algún papel escrito por notario o así hablar. Depende, yo te diría que depende de la relación. Sí. Mira, aquí hay una buena pregunta. Es de Bicho. Si el padre no es presente, ¿se puede pedir la custodia total? ¿Y a qué tendría derecho el padre en dicha custodia? Si el padre no es presente. O sea, si el padre pesca muy poco, el padre casi no está, casi no existe, y tú pides la custodia total y te la dan, ¿ese padre tiene algún derecho sobre el niño? Sí, siempre va a tener derecho sobre el niño porque los derechos son del niño, no son del padre. Hay que poner siempre la perspectiva del niño. Cuando uno dice, bueno... Solo deberes tiene el papá. Claro, uno dice el derecho que tiene el papá a ver al niño. Ojo, es el derecho que tiene el niño a ver a su papá y a tener su referente paterno. ¿Pero se puede pedir la custodia, el cuidado personal total? Lo que pasa es que la ley contempla otro tipo de situaciones
que de alguna manera llegan a eso. Por ejemplo, un padre... ¿Y eso qué significa? ¿Que el padre, que mi hijo no va a poder ver a su padre? No. ¿Siempre va a poder ver? Siempre va a poder verlo en la medida que ese padre no sea declarado inhábil. Si ese padre es declarado inhábil desde el punto de vista del manejo de una relación con un hijo, obviamente no. ¿Y cuándo se declara un padre inhábil? Un padre va a ser inhábil cuando, o madre va a ser inhábil cuando no tenga las capacidades y competencias mínimas para poder desempeñarse con un niño al frente. O sea, que tenga algún, no sé... Puede psicológico. Mira, puede ser desde... ¿En coma? No, puede ser algo, una cosa tan simple como, por ejemplo, que no tenga una silla para niños en el auto, por ejemplo, y lo pasa a buscar todos los fines de semana. ¿Eso es causal de inhabilidad? Sí, es por supuesto, porque está poniendo en riesgo la salud del menor. Hay una pregunta de Ingrid que dice, ¿qué pasa si madre abandona a su hija por 15 años y es criada por sus abuelos? Ella ahora quiere viajar y necesita permiso de la madre. Claro, ahí hay uno, precisamente hay un ejemplo de lo que yo te iba a decir de estas manifestaciones que de alguna manera se empieza a llegar a hacer desaparecer al otro progenitor, porque cuando se produce eso... Pero que yo igual legalmente necesito que la mamá, que no se ha hecho cargo durante 15 años, me firme un papel para poder sacar al país. ¿Y cómo se prueba eso? Ahí no se necesita porque se puede declarar el abandono ya con menos plazos, incluso se puede declarar el abandono de un menor, incluso ese menor puede quedar susceptible para ser adoptado. ¿Desde qué edad yo puedo decir que hay un abandono de uno de los progenitores? Depende de la edad del menor, porque eso está... El tiempo que ha transcurrido. Hay una escala según la edad, pero también depende del tiempo que haya transcurrido que el padre no se ha hecho presente. Entonces, en este caso, que ya la niña tiene 15 años y quiere viajar con sus abuelos, que la han criado toda la vida, ¿qué tienen que hacer los abuelos? Es que los abuelos podrían pedir el reconocimiento de tener cuidado personal, porque en la práctica ya lo tienen y lo ejercen. Y fíjate que, por ejemplo, si hay un padre ausente, pero que está o que tiene que pagar pensión de alimentos, y deja de pagar pensión de alimentos, aparte de las sanciones clásicas que hemos comentado, millones de veces, los abuelos, pero también ese padre pierde, por ejemplo, la facultad de autorizar la salida de ese menor del país. Mira, me pasó, yo puedo decir algo. Por el hecho de tener deuda de alimentos, pierde la facultad de... entonces, de alguna forma la ley te va abriendo el paso, digamos, frente a los padres que no van cumpliendo. Mi papá se separaron cuando yo tenía 6 años y mi papá se quedó en Venezuela. Yo me vine a Chile y cada vez que yo tenía que salir tenía que pedir una autorización del padre. Tal cual. Mi padre no cumplió todas las pensiones alimenticias, pero igual teníamos que pedir autorización. Por ejemplo, mi mamá después se casó de nuevo, íbamos a viaje a cualquier lado, igual teníamos que pedir autorización a él. Entonces, al final el papá, aunque haya sido irresponsable, no haya estado presente, igual teníamos que pedir frente a la ley la autorización. Claro, pero es que a lo mejor no hicieron los trámites para, entre comillas, hacerlo desaparecer. Porque si no lo hicieron... ¿Cuáles son los trámites? Bueno, en el caso de la pregunta, podría ser una demanda derechamente de cuidado personal de esos abuelos o de la persona que lo tenga a cargo. ¿Y para eso hay que contratar un abogado? ¿O yo puedo ir sola al tribunal? No solamente contratar un abogado, hay que pasar previamente por un proceso de mediación. Hay otra pregunta de Fabiola Solís que dice lo siguiente. ¿Puedo pedir la tuición de mi sobrina si mi cuñada no se hace cargo de ella? Porque hemos hablado de los abuelos, que muchas veces los abuelos asumen el rol de padres. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una tía? La ley va siempre prefiriendo a los ascendientes y a los ascendientes más cercanos, pero en la medida que no haya y que no vaya habiendo personas, en primer lugar, interesadas en hacerse cargo y en segundo lugar, con las habilidades correspondientes, la ley se va a ir abriendo más. Entonces, pero en el caso de ella, cuando sus papás no tendrían que, o sea, sus papás, me refiero a los abuelos de esta sobrinita, no deberían hacerse cargo y es ella la que quiere asumir esta maternidad de alguna manera. ¿Ella puede reclamar esta custodia o cuidado personal? Podría hacerlo. Ante la ley, ¿quién pesa más? ¿Un abuelo o un tío? Yo te diría que es relativo, es caso a caso. De caso a caso. Y más encima los abuelos hoy... De caso en caso. No son los abuelos... De caso en caso. No son los abuelos... Perdón. Sal de ahí. Los abuelos... Sal de ahí, chiquita. Los abuelos de hoy no son los abuelos... Está delgado, Carlos. Vamos al tema, perdón. Volviendo. Los abuelos de hoy no son los abuelos... esta imagen del abuelo que uno tiene un poco pasivo en la mecedora, ¿verdad? Hoy día los abuelos son jóvenes, son padres también, son prácticamente padres, entonces tienen un rol. Ahora también, esa atención. Perdón. Otro mensaje de Miguel Valdés. Si yo no vivo en la misma ciudad de la madre de mi hija, ¿qué se puede hacer? Es heavy. ¿A qué acuerdo se puede llegar? ¿Qué podemos tener para hacer una vida más simple? Todo a la vuelta a esta pausa comercial. Regresamos, no se vayan. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso. Hablando con
Carlitos Durán respecto a la tuición. Y había una pregunta de nuestro Twitter que decía lo siguiente: ¿qué pasa si yo vivo en otra región que mi expareja y que mi hija? ¿Cómo puedo arreglar ahí el tema de la tuición? Ahí lo que hacen los tribunales en general es que al padre que produce el cambio en las circunstancias le ponen la carga de hacerse cargo de los pasajes, los traslados, de todo. Por ejemplo, si yo me voy a Calama, tengo que poner los pasajes para que me vaya a ver, no sé qué, listo. Y de repente, no sé, pues, hay mamás que dicen, bueno, yo en mi nueva relación y estoy en una nueva relación y mi pareja lo trasladaron a Punta Arenas a trabajar en, no sé, en la Patagonia y nos vamos. Bueno, váyase, nadie puede negar que te vaya, pero... ¿Pero ella se puede ir con los hijos? Sí, claro. ¿Y yo le puedo negar, por ejemplo, a que se vaya con mi hijo? No puedes negarlo, porque ahí le estarías perturbando su libertad personal, no puedes hacerlo. Y ella, ¿pero por qué se va a llevar a mi hijo? Ese es el punto, po. Es que ella, si la madre tiene el cuidado personal, quien tiene el cuidado personal... Tiene todos esos beneficios. Bueno, claro. Tiene el sartén, o sea, quien tiene el cuidado personal toma las decisiones desde ese tipo hasta la elección del colegio, de salud. Pero ella tiene que asegurarle al ex, digamos, entonces, que le va a mandar a los niños al menos. Ella tendrá que hacerse responsable de que él pueda cumplir con sus visitas. Poder cumplir, porque a quien le tiene que cumplir no es a ese padre que queda lejos, sino que a ese niño. No olvidemos de la perspectiva que siempre está puesta en el niño. Ha llegado Salfate con una pregunta. ¿Qué pasa? Muy buena pregunta, Salfate. Si el padre separado, que no tiene la tuición del hijo, no le gusta la nueva pareja de su ex mujer. Es un clásico. Vemos. Un clásico. Muy buena pregunta, Salfate. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Yo ya lo escucho. Es un clásico y es un clásico con el cual se argumenta incluso en tribunales. ¿Se argumenta en tribunales con ese clásico? Y sí les puedo decir que ese clásico ya está bastante dejado fuera. O sea, el juez no lo da lo mismo. No vale. Da lo mismo. Ya, pero o sea, tú dices si me cae mal la nueva pareja de mi ex, lamentable. Pero si hay otros temas más complejos como de que maltrata a mi hijo, mira, eso se puede tomar en cuenta. De todas maneras, y Julita, y lo más probable es que si te cae mal, y hagamos una encuesta y vamos a ver que así, si te cae mal la nueva pareja de tu ex, lo más probable es que a tu hijo le caiga bien. Mira, Carlitos. Le caiga bien. Anita García, preguntón. Mira, si los padres no viven juntos y la madre muere, ¿la tuición debe pasar obligatoriamente al padre? Ah, qué buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Y la respuesta? La respuesta en primer lugar es sí. Sí. Sí, la respuesta en primer lugar es sí. ¿A menos que? A menos que ese padre no estuviese habilitado para hacerlo. O no quisiera hacerlo. O no quisiera hacerlo y ahí pasaría a los abuelos o otros parientes cercanos. Carlitos, Alejandra ha escrito hartas cosas en la pizarra como corresponsabilidad, patria potestad y mediación obligatorio. ¿Qué vendría haciendo estos tres conceptos? Mira, el primero es en relación con lo que estamos hablando, la tuición y la modificación que hubo a la ley en cuanto al cuidado personal compartido. Quizás lo más rescatable que plasma la ley es esto, que instala el principio de corresponsabilidad que quiere, que manifiesta que ambos padres de consumo deben ejercer el cuidado personal de los hijos cuando viven juntos, y en todo caso que no vivan juntos, ambos deben ser iguales, digamos. O sea, en buenas cuentas con esto la ley está homologando los roles, por así decirlo. Está diciendo, aquí se acabaron esto lo hace la mamá, que el estadio es para el papá. Si la mamá no puede ir a la reunión de apoderados, que exactamente, los roles son los roles. El papá tiene que lavarle los dientes, tiene que mudar a la guagua, el papá tiene que cumplir los mismos roles que cumple la madre en cuanto a la educación, hacer las y la manutención del niño. Tal cual, y ojo que el establecimiento de este principio en la ley no es tan casual y ha sido visto por especialistas, digamos, en la materia, como quizás el primer paso al reconocimiento de poder llegar a adopciones o fórmulas de personas del mismo sexo, incluso porque como se homologan los roles, pasa a ser irrelevante el rol de mujer, el rol de hombre, entonces... Vas a explicarnos lo que es la patria potestad, lo que es la mediación obligatoria, pero antes Rafael Cruz tiene la siguiente pregunta para ti. ¿Cuánto debo esperar para pedir la custodia definitiva si hace un mes y medio tengo la provisoria? Qué buena pregunta. Si tienes la provisoria quiere decir que está en un juicio. Porque solamente en un juicio de cuidado personal o tuición, el tribunal podría otorgar el cuidado personal provisorio mientras tanto el juicio se tramita. Entonces,
La respuesta es, tendría que terminar el juicio y cuando termine el juicio se va a decidir, porque de otra forma no se puede hablar de provisoria. Las situaciones provisorias siempre es cuando hay una demanda puesta y durante el juicio hay una... Cuando uno de los dos padres no está de acuerdo. ¿De qué hablamos? Tiene que esperar que termine el juicio. ¿De qué hablamos en este concepto que nos escribió la patria potestad? Este otro concepto que va ligado al cuidado personal, y quien tiene el cuidado personal tiene también la patria potestad, cuestión que a veces parece irrelevante, pero que muchas veces tiene importancia, que ¿Qué significa? No es otra cosa que la facultad que tiene esa persona de representar a ese hijo, administrarle sus bienes, representarlo judicial y extrajudicialmente. Por ejemplo, si tiene una cuenta de ahorro en el Banco Estado, poder manejar esa plata de esa cuenta de ahorro. Por ejemplo. Porque antes era padre y madre. Sí, así es. Ahora, quien tiene la patria potestad puede administrar bienes, representa a ese hijo. ¿Y también firmar permiso para viajes? No, los otra cosa. Sí, ese otro punto. Pero sí la patria potestad, por ejemplo, toma relevancia esto cuando hay niños que a temprana edad son, no sé, fenómenos comerciales o industriales o deportistas muy destacados. O si tiene un problema judicial, y empiezan a tener patrimonio muy jóvenes y los padres, bueno, ¿quién administra ese patrimonio? Quien tiene cuidado personal. O de repente los abuelos cuando nacen le ponen una platita en una cuenta de ahorro en el Banco Estado y a lo largo de los años esa platita va siendo importante. Así es. Entonces la patria potestad lo tiene quien tiene la tuición. Lo mismo. Que puede retirar esa plata sin siquiera preguntarle a su expareja. Así es. Perfecto. Tenemos una compartida, ya una tuición compartida. ¿Se sigue pagando? ¿Uno de los dos tiene que seguir pagándole al otro? Si viven juntos, no. Pero si vive 2 semanas conmigo y 2 semanas con el papá. Lo más probable es que sí se fije una pensión de alimentos. Sí. ¿Se fija igual una pensión de alimentos? Desde luego que sí. Claro, ahí está justamente la pregunta. Lo que te preguntaba Lale, ¿qué pasa con la pensión de alimentos con la tuición compartida? Claro, lo que pasa es que, claro, si la tuición compartida es producto de un acuerdo, los padres viven separados, las obligaciones alimentarias siguen intactas. Los alimentos y la tuición siguen caminos distintos. Caminos distintos. Cuerdas separadas, como se dice. Cuerdas separadas. Y tanto los alimentos, la tuición y lo que se llaman visitas o relación directa y regular, esas 3 materias en la ley son, y pusimos este último concepto aquí, son de mediación obligatoria. Hay que no es llegar por ahí antes, exactamente, sí o sí, no es llegar y demandar. En estas 3 materias, alimentos, cuidado personal, relación directa y regular o visita, si los dos hay que pasar por obligación. Mediacionchile.cl, toda la gente que quiera iniciar un conflicto, mediacionchile.cl, por su ciudad, región, ahí ubica hasta los listados de los mediadores licitados, que son licitados a través del Ministerio de Justicia. Se pasa por ese procedimiento de mediación. Si la mediación fracasa, el mediador te entrega un certificado que la mediación se frustró. ¿El porcentaje de éxito de la mediación es alto o bajo? Es alto y por eso se puso antes, porque al principio cuando partieron los tribunales de familia la mediación no era obligatoria, era voluntaria y todos renunciaban antes a la mediación, nadie quería ir a mediar. Ahora se puso antes y la mediación como solución de conflictos, no solamente en materia de familia, sino que a nivel de todos los conflictos. Carlos, ¿y en qué sentido o en qué ocasiones o en qué situaciones efectivamente un padre no puede quedarse con la tuición de un hijo? Por ejemplo, si yo estoy peleando con mi marido, con mi expareja, si yo demuestro que consume drogas, que es irresponsable, que lo deja solo en la casa, golpeador, alcohólico, yo puedo demostrar que efectivamente la otra persona no está capacitada para hacerse cargo, para tener la tuición y la tengo yo. Está bien. Así es. Bueno, esos juicios se terminan saldando, digamos, a ese nivel de pelea, digamos, se terminan saldando con peritaje. O sea, entonces, ¿qué tendría que ser? ¿De qué lo tengo que acusar o qué tengo que ver para quitarle la tuición y quedarme yo con ella? Porque en la nota veíamos un señor que decía el gran concepto es la inhabilidad. Ese es el concepto, digamos. O sea, en la medida que haya un padre, un progenitor, un cuidador, un tutor inhábil, la justicia lo va a hacer. ¿Qué te hace inhábil? ¿Qué te hace inhábil? Te hace inhábil no tener las condiciones físicas, psíquicas, emocionales, económicas también, pero económicas no miradas solas, sino que dentro del contexto general. La económica es bien especial. De salud. ¿Qué condiciones? ¿Físicas? Físicas, psíquicas. ¿Físicas qué? Describamos las físicas. Salud. Que no tengan una salud compatible para poder criar hijos. Es como, por ejemplo, esa señora que, ¿se acuerdan que vino el año pasado a nuestro programa, lamentablemente, que tenía 2 guaguitas, que era exactamente no vidente, su marido también, y que el Estado les quería quitar a sus hijos, porque no podían supuestamente hacerse cargo? Claro, pero aquí el concepto podría ser incluso más amplio, porque en el concepto de salud también podría involucrar una patología, por ejemplo, psiquiátrica,
Yo podría decir, ¿tú tienes depresión? ¿No te puedes hacer cargo de los niños? No, bueno, lo puede decir, pero... Claro, otra cosa es que lo aceptara. La depresión jamás va a ser una causal para declararte inhábil en todo caso, pero cualquier cosa, cualquier imputación se tiene que probar. Pero un intento de suicidio, por ejemplo. Cualquier imputación se tiene que probar. ¿Un intento de suicidio podría ser? Tampoco necesariamente. Y un comportamiento... Entonces, condiciones físicas, salud... Un comportamiento... No voy a decir que esté reñido con la moral, pero que por lo menos, pero que no sea claro, pero que no sea ilegal. Por ejemplo, mujeriego, y que tenga a esta mujer en la casa. Y la lleve. Y se copetea, digamos, todo dentro del marco legal, dentro de lo que se puede, todos pueden comprar un copete, llevar a la mujer que quiera a tu casa. Claro, no delante de los niños. Pero, claro. Pero esa es la pregunta, ¿delante de los niños o Pero él se da cuenta, o sea, es discreto, pero entiende lo que ocurre alrededor, digamos. Es que ahí, bueno, si el niño lo manifiesta, porque yo particularmente, y por lo que veo en tribunales, y el sistema confía mucho en el olfato y en el instinto de los niños. Me parece bien. Si los niños lo manifiestan y eso se traduce en un problema y en un perjuicio para el niño y eso se le está produciendo un daño o le está vulnerando un derecho, podría ser algo atendible. Ahora, si al niño no le gusta el estilo del papá, mala suerte, Carlos, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner en el pizarrón punto por punto de qué condiciones, por ejemplo, tienes que cumplir para perder la tuición de tu hijo. ¿Qué puedes decir de tu expareja para tú poder ganar la tuición? Y tienes que demostrar todo eso a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Mañaneros 11:43 hablando todo lo que usted debe saber sobre la tuición de los hijos. Hay hartas preguntas que nosotros le hemos hecho a Carlos Durán, quien ha respondido pero brillantemente todo. Y ahora estamos hablando de la inhabilidad, es decir, ¿qué es lo que debe pedir usted para quitarle la tuición a su expareja? Y aquí hay varios detalles. Hablamos de no tener condiciones físicas, psíquicas, económicas, pero hay varias más. Sí, pusimos acá vinculación afectiva. Eso. ¿Qué es eso? Bueno, estos son como así los muy grandes rasgos, los aspectos que se podrían tener en cuenta en un juicio de esta naturaleza, digamos, a muy grandes rasgos. En primer término, lo que señalamos acá como habilidades parentales. Esto es lo primero que se analiza en estos juicios, de ambas partes, digamos, de tanto de quien está reclamando. Primero se ve las habilidades parentales en cuanto a salud, en cuanto a la cabeza, en cuanto a la situación económica, pero no solo la situación económica, sino cómo mantienen la casa, todo, absolutamente todo, y también las sociales. Pero cuando viene la vinculación efectiva, habla más bien de la relación de este padre con el niño. Si hay ese apego, si hay ese cariño, si se preocupa de la parte afectiva de esta relación. Exactamente, como la conexión que hay, ¿no?, entre padre e hijo, y también dice la ley, no solamente padre e hijo, sino que también hacia los lados, o sea, cómo se relaciona ese niño con la familia del padre, con los tíos, con los primos, cómo se relaciona con la familia de la madre, tíos, primos, o sea, se extiende el vínculo, claro, es muy más amplio. Claro, no solamente la vinculación afectiva, porque cuando ese niño... En el día a día ese niño no solamente va a compartir con el padre con el que está, sino que con el entorno del padre. Mira, hay una nueva pregunta de Twitter. Pablo Enrique nos pregunta, si no soy padre biológico y crecí con el hijo. Creció el hijo de mi pareja durante 3 años y nos separamos, ¿puedo pedir la tuición? Si no soy padre biológico. Y educó a este niño durante 3 años. Pero de alguna manera lo crió, estuvo con él durante muchos años. Esa persona, luego de separarse de su pareja, de la mamá de este niño, ¿puede pedir la tuición? Incluso podría calificar a lo mejor incluso hasta para una adopción eventualmente. Mira. Podría, si es que se cumplen con ciertas condiciones, con ciertos plazos, podría incluso calificarse para una adopción. Y ahí, bueno, la diferencia es que el adoptante es padre, tiene calidad de padre. Ya ni siquiera se llama adoptante, se llama padre. Y el adoptado, se llama adoptado, tiene la calidad de hijo. O sea, en el fondo, si yo estoy casada con alguien y, por ejemplo, yo me muriera y esa persona ha crecido junto con mi hijo, no sé, pero que acá ni siquiera está muerto, acá se separó y quiere adoptar precisamente o hacerse cargo de este niño. Cuando las separaciones esas separaciones cumplen con ciertos requisitos, esas separaciones se pueden transformar en lo que técnicamente se llama un abandono, y al haber abandono, ese niño queda susceptible de ser adoptado. Carlos, hablamos de la inhabilidad, de la vinculación afectiva, en donde se estudia precisamente la relación de este niño o niña con no solo el padre o la madre, sino con sus entornos, sus abuelos, sus primos, sus tíos, en fin. ¿Cuál es el principio de colaboración? También es una idea tremendamente importante tanto en toda esta legislación como en estos juicios en particular, que dice relación con que toda esta materia tiene que estar bañada de alguna forma por lo que se llama el principio de colaboración, que quiere decir que tanto padre como madre deben tratar de solucionar los conflictos de la manera
más amistosa posible y siempre pensando en el menor. O sea, siempre desde la perspectiva del niño y pensando en lo mejor para el niño, olvidarse y pasar un poco de sus rencillas personales. En el fondo, espérame, tenemos una pregunta de Nancy González y después desarrollamos un poco más respecto a eso. Dice, si ambos padres quieren la tuición y ambos están en condiciones, ¿cómo se decide el tribunal? En ese caso el tribunal va a aplicar, y ni siquiera, y antes que el tribunal, digamos, la norma aplica la regla general y dice el niño será o tendrá o ejercerá la tuición aquel de los padres con el que el niño viva. Entonces, un poco también... O sea, en el fondo quien se va de la casa es el que pierde la tuición de manera inmediata. Es que también... Por eso no hay que irse igual a la casa. Claro, pero eso es clave, muy bien, Julia. Pero es que va a haber un hombre, por ejemplo, ya está la mujer con los niños y el hombre, ¿no es cierto? Ellos se pelean, se separan. Generalmente el hombre que se va, pero por una cosa como de... Por respeto, por proteger a esa mujer y a esos niños. Dice ya, yo no voy a hacer que ellos se vayan de la casa, me voy yo. Listo, una señal de respeto quizás. ¿Pierde la tuición? ¿Por eso? O sea, desde ese momento el cuidado personal, el cuidado personal lo empieza a ejercer la madre, salvo, dice la ley, que ustedes, padres, hagan uso del principio de colaboración y se pongan de acuerdo y ejerzan el cuidado personal conjunto. Por ejemplo, el principio de colaboración es como yo trato de coordinar las visitas, trato de que la tuición sea compartida, yo trato y el otro me cierra la puerta, Claro, ella no hay colaboración, tiene que ser recíproca. Este principio de colaboración este principio yo podría decir, yo estoy tratando por todos mis medios de tener la tuición compartida, pero este tío no quiere hacer lo mismo, por lo tanto yo... Entonces ahí yo me quedo con la tuición completa. Y el tribunal te va a valorizar mucho y valora y detecta cuando una de las partes no está imbuida de este principio de colaboración y todavía llega con una actitud como un poco a la antigua en los tribunales, así como... El juez te castiga entonces. De alguna manera... Así como con la onda de, oye, ¿sabes que me carga que tenga pololo nuevo? O sea, claro. Si tienes un abogado que conozca el sistema y todo, te va a decir esas frases ni siquiera las tires porque va a hacer una mala performance frente al tribunal. Entonces, Carlito Durante, queremos agradecer que haya estado con nosotros. Este aplauso cariñoso es para ti. Grande, Carlito. Gracias. Gracias. Besito, Carlitos. Besito a la Julia encima, mira. Señoras y señores, nos despedimos hasta mañana. Gracias por su sintonía. Y no se pierda ahora Intrusos, que tengan una buena tarde. Cómo es, nomás. Chao, buen día. Sigan participando en nuestro mail, que esté muy bien. Nos vemos mañana a las 10. Chao. Ponte. Vamos a poner 4.